Esto es Territorio Stranger. Buenas a todos, estamos en un nuevo Territorio Stranger y hoy con un tema controvertido y polémico porque vamos a hablar de la dictadura de lo políticamente correcto. Y bueno, pues está el equipo completo, están conmigo BJ Sal, CG Demian y Vicente Ortiz. ¿Cómo estáis, chavales? Buenas a todos. Hola. Buenas, pues aquí intentando mutearnos. Bueno, como digo, hoy nos vamos a meter en arenas movedizas y no sé si habría que soltar el típico disclaimer de no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas en este programa, aunque sean las nuestras, pero... Sobre todo si son las nuestras. Efectivamente. Pero bueno, como decimos, vamos a hablar de temas polémicos y si queréis podemos empezar con algo que nos ha pasado muy recientemente, porque no solemos decirlo muy a menudo, pero todos los que estamos aquí hablando somos escritores y bueno, tenemos la suerte de ser el jurado de una antología que va a salir próximamente y bueno, se trata de una antología que mezcla el género de terror y las enfermedades mentales raras. Y bueno, pues esta simple conjunción de temas ha generado cierta controversia en las redes sociales, por lo que nos hemos encontrado con una serie de personas que consideran que no son términos compatibles y que no se puede, por una parte, hablar de enfermedad dentro del género de terror porque es una banalización de la problemática de las enfermedades mentales. Y bueno, nos hemos encontrado con esto de golpe y para mí ha resultado bastante sorprendente porque viene a ser una especie de coerción de la libertad creativa de los autores, o así al menos se puede interpretar. Y como digo, nos hemos encontrado con esta historia y queríamos dedicarle un programa al tema porque creemos que es algo que puede dar mucho de sí. Y bueno, pues, ¿qué opináis de esta polémica que ha surgido en las redes? Pues este tema es lo que nos ha tocado de cerca hace muy poco, que es además lo que ha motivado esto, como bien dices, José Luis, porque queríamos hablar y vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De lo que es esa cultura de la cancelación, como decías, de la dictadura de la moral, ¿no? De lo que es correcto. Y bueno, pues para mí ha sido sorprendente. Es la primera vez que a mí me citan para despreciarme, que no, tampoco es que te insulten ni nada, ¿no? Pero es como sacarte frases de contexto, un tuit, y es poner tu nombre en la palestra, ¿no? Una persona que no te conoce de nada, ¿no? Coge un tuit tuyo sacado de contexto, ¿no? Y cogen esa frase para argumentar algo, ¿no? Y incendiar las redes, ¿no? Entonces, yo creo que son varios temas porque me gustaría hablar con vosotros, chicos, de lo que es un poco el tema de fondo de la antología, más que por clarificarlo, porque veamos qué pensáis vosotros también, porque a mí, como tú dices, José Luis, me parece que cerrarle la puerta a la creatividad, de hecho se me ha llegado a decir esto, es que en nombre del arte no vale todo, y es como, coño, si es que la enfermedad mental es parte de la vida, ¿no? Pero como digo, es por un lado hablar de esto, de lo que es el tema de fondo de la antología, y por otro lo que ha generado, ¿no? Que nos va a dar para hablar de otras cosas, que es el cómo una persona puede sentirse con capacidad para señalarte a ti delante de todo el mundo y exponerte, ¿no? A la lapidación, ¿no? Mayor o menor en base a su impacto mediático y en base a lo que hayas dicho, ¿no? Entonces yo, en cuanto a lo que es la antología, por decirlo rápido y cortita y al pie, ¿no? Creo que la enfermedad mental es parte de la vida. Creo que todo lo que forme parte de la vida entra dentro del arte, incluso cosas que no forman parte de la vida, ¿no? Y ahí está la ficción y todo lo que hacemos. Y me parece que poder sentirte capacitado como para decirle a los demás qué es lo que tienen que crear. O sea, yo entiendo que cuando, y lo digo, o sea, cuando una violación, por ejemplo, que es otra de las cosas que salen siempre a la palestra,
aparece en un libro, en una película, no aporta nada, es solo grotesco, igual que puede ser una muerte o yo qué sé, o si no aporta nada, si no tiene sentido, es que eso es algo que está sobrando y que se está recreando, que igual es el objetivo, recrearse en lo sórdido, ¿no? En lo grotesco. Pero solo, como he escuchado muchas veces, que si hay una violación el libro no lo leo, o si hay una violación está mal, o sea, coño, a lo mejor una... No sé cómo suena esto, ¿no? Pero es que a lo mejor forja seguramente el carácter de un personaje, ¿no? Y por alguna razón eso está ahí. O sea, ¿por qué algo que forma parte de la vida y con esto es hacer apología? Por favor, es que pasamos de un extremo al otro y es todo muy, muy raro, muy difuso porque te encuentras con... iba a decir con hordas enfurecidas. Te encuentras con mucha gente que te ha sacado de contexto y empieza pues eso, a señalarte, a insultarte. A mí me decían, yo lo único que dije fue que Poe, o sea, más personajes delirantes y locos que ha utilizado Poe en sus relatos, que los ha usado Lovecraft, que es gente que está constantemente juzgando si se les ha ido la cabeza con lo que están sintiendo, ¿no? Porque los relatos de Poe, no sé, Demian, también que has leído un montón, a ver qué opinas tú, no son siempre un poco el protagonista o el objeto del relato, el que está todo el rato diciendo no sé si me estoy volviendo loco, ¿no? O sea, la locura al final forma parte y que la gente, y con esto termino, sea capaz de decir que se está banalizando algo cuando se ha hecho especial hincapié en que el objetivo no es banalizar, sino utilizar una herramienta para crear y aparte, quizá, quién sabe, para exponer algo. Otra cosa es que si termina la antología y salen un montón de relatos y son todos aparte de un bodrio, una banalización, un desprecio, ridiculización, entiendo que se pueda llegar a juzgar, siempre desde una parte crítica. Pero es que antes de que salga ya decir que está mal, no sé, chicos. Yo me he quedado bastante flipado porque es la primera vez que me señalan así en redes. Tampoco soy soy nuevo en esto, quiero decir, no llevo mucho. Pero me he sentido mal y bueno, decir que el impacto ha sido ridículo, porque no tenía mucho sentido y han sido unas pocas personas que han hecho ruido en su entorno de acción y ahí se ha quedado. Ni hemos perdido seguidores, es más, la antología ha ganado muchos en base a esto y yo creo que la gente a la cual conocemos y apreciamos, que les hemos llegado a preguntar, nos han dicho que no había nada malo. Pues hombre, a mí lo que me parece es que quién les ha nombrado juez o quién tiene el derecho de ser juez para decir que puedes escribir y quién no y que no, porque claro, si ellos dicen no puedes escribir sobre enfermedades mentales, tal vez tampoco se pueda escribir sobre o hacer películas o series como, no recuerdo si era 13 razones o algo así, una serie que lo petó hace un par de años. Exacto. Sí. Que era sobre suicidio, porque es sobre el suicidio, sí. Y además es una serie muy exitosa y que fue alabada, porque es sobre eso sí, o sobre asesinos. La muerte o el asesinato está bien. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Hasta dónde se puede decir? No sé. Yo hice un comentario, Demian, justo con lo que dices. Dije, justo lo que le estaba diciendo lo respondió una persona cuando al principio me enzarcé, ¿no? Entré a intentar debatir, ¿no? Y dije, bueno, entonces, ¿qué te parecerá que se haya hecho una peli como Seven? ¿Qué te parecerá que haya una serie que sea Mentes Criminales? Me decía, todo mal. Y yo pensaba, no respondí. Y dije, ¿por qué coño no le das a Fox o a quien sea el productor, que no sé, ahora mismo, la chapa constantemente? De ¿por qué estáis haciendo Mentes Criminales? No sé, a Fincher. ¿Y por qué hiciste Seven? Está muy mal. No, es que eso es lo que no entiendo. Así solo podrá ver a lo mejor un 15% de lo que emiten en televisión. Porque es rara la serie película que no tiene un asesino, yo qué sé, un suicida o un ladrón o cualquier cosa mala, todo es malo. Quiere decir que por ver películas de tráfico de drogas te vas a hacer drogadicto, por ver películas de loco vas a estigmatizar a locos, no sé. Esto... Estamos en unos años, bueno, diría en el siglo donde están explotando las enfermedades mentales, es el mal de nuestra generación. Entonces, es que es lo que tú dices, Demian, aparecen en esas series, pero no porque se ridiculicen ni nada, es porque están en la vida, o sea, es que claro. no sé. Simplemente es decir, pues como no se pueda, porque como ya dieron por hecho que se iban a banalizar,
evidentemente cualquier película o serie o libro que se escriba lo va a banalizar, por lo tanto no se puede hablar nunca de eso y se convierte en un tabú y precisamente, ¿no?, según yo lo entiendo, es lo contrario que pretende esa gente, que una enfermedad mental se convierta en un tabú, porque lo que quieren es, creo yo, normalizar que hay gente con enfermedades. No sé. Además, otra cosa, yo pienso que con el tema que se ha elegido en la antología, creo que no solo no se va a banalizar, sino que además se está lanzando un doble reto al escritor, ya que la idea es de que precisamente no caiga la gente en la trampa de lo que no se pretende. Es decir, no solo escribir un relato con una persona que pueda tener un problema mental, sino que hacerlo de una forma correcta, sin escribir a lo loco cualquier cosa. No sé si me entendéis. Que el doble reto está en escribir un relato y además que no sea una simple caricatura de un problema mental, pero bueno, como parece que se da por sentado que ya tiene que ser una caricatura o yo no sé, cualquier cosa, pues no se puede hacer. Y si no se puede hacer, pues nada, lo dejamos, eso no existe en el mundo y nos convertimos en los Teletubbies. Aparte que, chicos, yo no sé qué pensaréis vosotros y a ver, José Luis, que llevas mucho pillado, te vuelvo a invocar, es que aparte del tema en concreto y de las enfermedades mentales, esto lo que da pie es que a la gente le permita unirse en un grupo y nada, yo creo que une más que una pira, ¿no? Entonces se junta además algo muy sensible, que es la enfermedad mental. Y ahora que están tan de moda, uno siente que porque tiene depresión ya tiene o ansiedad o lo normal dentro de las enfermedades mentales, para entenderlos, lo más común, ¿vale? Ya eso te da una especie de autoridad para poder decir lo que está bien o mal, cuando es lo que le decía yo a otra persona en el poco tiempo que me encacé, es como, tú no te das cuenta que si no recuerdo mal, y estos son datos creo de 2016, 2017, 1 de cada 4 personas o tiene o ha tenido una depresión. O sea, o tiene en este momento o ha tenido una depresión. Es muy probable que la persona con la que estás hablando y no conoces, si has hablado con 4 hoy, lo haya podido pasar. ¿Por qué crees tú que la persona que te está diciendo esto es inocente en cuanto a estos términos? ¿No te das cuenta que a lo mejor las ha visto más putas que tú? Y eso debería un poco abrir la mente al decir, oye, un momento, ¿qué está pasando aquí? Creo que esto es lo que debe darnos para hablar ahora, que es más allá del tema de las enfermedades mentales, porque luego pasa con todo y pasa, por supuesto, con lo que es sensible, con lo que toca la fibra y la víscera, ¿no? Las injusticias, ¿no? Y es cuando yo creo que algo es injusto, puedo no tener ni puta idea de lo que es un tema, pero como moralmente parece que está mal y están señalándolo, yo sin tener ni idea de lo que va este tema, me tengo que posicionar o tengo un problema, ¿no? Ya que estoy hablando directamente del Me Too, que creo que también tenemos que hablar un poco. Sí, al final yo creo que lo que pasa es que estas personas se erigen o se creen con la adquisición de una de una autoridad que en realidad no les corresponde y no le debe de corresponder a nadie, porque a mí es que me sentaron muy mal varias de las cosas que se comentaron. La primera, ya lo has dicho tú, que bueno, se ha juzgado antes de leer ningún relato, antes de saber qué tipo de relato se va a recibir. Si es que esto todavía no se ha recibido ningún relato, joder, está juzgando antes de ver el producto. Luego es también lo que comentas, ¿no? Estas personas, sí que agradezco a alguna de ellas que se disculpó porque estaban juzgando y estaban viendo desde su posición que sí, que algunos puede que tengan algún trastorno, alguna enfermedad mental, que es triste y bueno, pues todos lo vamos a compadecer, pero claro, ellos decían que no íbamos a entender el punto de vista de ellos porque no lo sufríamos. Mira, tristemente yo tuve que contestar a una persona, a mí me estás juzgando y estás pensando que a mí no me toca de cerca cuando no es el caso. Por
bueno, por suerte o por desgracia, como tú dices, a quien más, a quien menos, nos toca de cerca, y es una problemática que bueno, bajo mi punto de vista se puede tratar en antologías, en relatos, y mezclando con géneros como el terror, que esa es otra. Aquí al final se está menospreciando el terror porque, claro, decían, no, es que el terror es para dar miedo o para dar asco en relatos gore, pero vamos a ver, ¿no se da usted cuenta de que el terror puede ser utilizado? Es una herramienta más, como cualquier otro género, para hablar de cualquier tema profundo, porque es que si no, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Sabéis lo jodido, chicos? Y José Luis, esto lo comentamos. Es que al día o a los 2 días salió otra antología que tenía, o no sé si era una antología o un conjunto de relatos bajo un mismo nombre que no iba a estar en un libro. Quiero decir, sobre el Alzheimer. Y claro, el Alzheimer, tú piensas, claro, es una persona mayor y es todo lo que tenemos el cliché en la cabeza de que es un abuelo que no se acuerda y tal. Tú puedes escribir lo que quieras, el Alzheimer también es una enfermedad mental. Y no puede dar el Alzheimer lugar a un relato de terror que no banalice la enfermedad, simplemente la utilice como para contar. Y aparte es que, yo qué sé, es que se pueden contar tantas cosas, me parece, pues eso, que es, primero, no entender lo que es el género de terror, segundo, limitar el arte y ponerle puertas al campo, y tercero, decirle a los demás, esto está mal, y cuarto, yo creo que es sentirme en comunidad, ¿no? Que es ese momento en el cual dices, somos un equipo, ¿no? El enemigo sois vosotros. Sí, yo creo que se juntó un poco todo y que de alguna manera esto se criticó porque éramos nosotros, porque no tiene sentido, es lo que tú dices, al día siguiente se propone una antología sobre el Alzheimer con relatos de fantasía, terror, ciencia ficción. Y todo el mundo, todos los que nos habían criticado, aplaudiendo esa iniciativa. Creo que al fondo, o sea, al final es lo mismo que estamos planteando nosotros con esta antología. No sé, me parece todo muy sorprendente y de un cinismo absoluto. Yo no sé si es cinismo o directamente es ignorancia, que es lo que creo que es, aparte de más allá de, por supuesto, las inquinas o bilis a las cuales pues todos los seres humanos estamos expuestos. Imagino que nosotros también, a pesar de que no nos conozcan ni nuestro padre, pues siempre tienes un vecino que te odia. Pues puede que haya algo de esto, sin duda, pero vamos, es ridículo. O sea, aprovecha un desliz importante, ¿no? Para asetear una iniciativa, pero es que, no sé, yo no le he visto el sentido. Con lo del Alzheimer me pareció alucinante que justo la gente que nos criticaba aplaudieran con las orejas. Me parece, es que es lo que digo, no es cinismo, me parece ridiculez, es que no creo ni que esa gente sea capaz de verlo, es que ellos ven que aquí lo que estamos proponiendo es escribir psicosis mala, ¿no? Psicosis sería mal escrita, y un relato de Alzheimer te da para un premio Nobel. Es que me parece tan absurdo. Es una vez más lo que decías, José Luis. O sea, a mí también me toca de cerca todo esto. Entonces, ¿quién se cree con más capacidad a mí para decirme que solo porque hablo de este tema yo no lo conozco? O sea, por favor, un poco de respeto, que es lo que le dijo una persona. Oye, que tú no me conoces de nada. No sé, un poco de educación. Y la polarización que hay hoy en día en las redes para todo, que nos fomentan en la tele, en las noticias, en los partidos políticos, en el fútbol, en todo. Polarización extrema lleva a la gente a ser un radical y en muchos casos un ignorante radical. Sí, últimamente la gente viene un poco con el rifle ya cargado de casa y a la mínima, ya no lo de la piel fina que se suele decir, pero parece que te están buscando cualquier hueco para entrar ahí y claro, lo que tú dices, si luego tiene un grupo que le apoya, al final se lanzan campañas, muchas veces segurísimo que muchas campañas grandes de bullying o de bloquear a una empresa, a una marca, empiezan por cositas así, que al final uno se posiciona enfrente, se le junta un grupo de gente afín y hacen una campaña bestial. Muchas veces no saben las consecuencias que puede acarrear eso. Claro, porque además es la incoherencia, como decía José Luis, porque yo, por ejemplo, lo pienso siempre con el tema político. O sea, ahora acaba de ser muy reciente el tema de lo que ha pasado en Murcia, ¿no? Y no nos vamos a poner aquí en partidismos en absoluto, pero lo pensaba el otro día, reflexionaba y decía, coño, hace 50 años, en la época de mis abuelos, en la época incluso de los padres, abuelos de mis abuelos, cosas así hacían que la gente no pudiera salir a la calle, que estuvieran ya marcados de por vida. Y esto lo traigo solo para decir que igual la gente que nos critica por esto es capaz de defender cosas que son objetivamente mucho peores. Y dices, pero bueno, o sea, la dictadura de mi moral, que ni siquiera es de la moral, y es de lo que puedo yo en mi pequeño
margen de impacto, como decíamos decía yo, en el especial Stranger sobre el mundo líquido, lo hablaba Bauman, lo que es Zygmunt Bauman, lo que es el mundo de las redes y especialmente Twitter, el altavoz que antes no existía, donde yo, que soy un anónimo, que estoy en mi salón, puedo llegar a mucha gente. Eso antes no existía. Antes tenías que, para salir en la tele, pues que uno que te paga en la tele dijera, tú, te vamos a poner en la tele, y tenías tus 5 minutos de gloria. Ahora cualquiera puede tener sus 5 minutos de gloria y mucha gente los busca a costa de los demás. Te cojo, te señalo, te saco de contexto. Tenemos a Morbid, ¿no? El tipo de... El cantante de rock al que se le hizo una quema bestial por el caso este del Hotel Cecil y de Elisa Lam. Los que no lo habéis visto, pues os emplazamos a nuestro episodio de este caso viral que provocó, pues eso, que la gente acusara a un tipo que no tenía nada que ver y bueno, le provocaron intentos de suicidio, depresión, y nadie le pidió luego perdón ni disculpas cuando quedó claro que él no tenía nada que ver. Al final arruinan la vida. Sí, totalmente. Al final muchas veces estas cosas nos llevan a que nos autocensuremos directamente para que no nos pase. Es que es muy triste, ¿no? Que vayas a poner simplemente, volvemos a Twitter, un comentario jocoso o alguna cosa graciosa que quieras hacer sin ninguna intención de dirigirlo a nadie ni en ningún colectivo y digas, hostia, pues esto igual me lo interpretan mal, mejor no lo pongo. Al final te estás tú autocensurando y me imagino que a la hora de hacer una canción o de escribir un relato o cualquier otra cosa, mucha gente se autocensura después de oír todo lo que está pasando, ¿no? Claro, y eso nos lleva al siguiente tema, ¿no? Que sería la separación entre autor y obra. Como tú dices, bueno, si alguien no se censura a sí mismo, que yo creo que nadie debe censurarse, y menos a la hora de escribir una obra artística, vamos a ver, si un autor ha cometido un delito en su vida, un crimen, pues evidentemente tiene que ser perseguido, ¿no? Y pagar por ello. Para eso está la justicia. Pero claro, el debate está. ¿Esto tiene que influir necesariamente en cómo afrontamos su obra? ¿Hay que cancelar también su creación artística? Creo que no, pero bueno, es un debate delicado porque, claro, hay muchos casos. El otro día hablábamos en otro sitio de Orson Scott Card, autor de ciencia ficción, muy famoso, ¿no? Con la trilogía, si no me equivoco, del juego de Ender. Y bueno, parece ser que este señor es un homófobo reconocido y que financia campañas contra, para curar, ¿no? la homosexualidad y este tipo de cosas. Bueno, se supone que, claro, tú al comprar un libro de este hombre, indirectamente puedes estar financiando este tipo de cosas. Bueno, es que, claro, son temas y hay casos, bueno, como los de este hombre que tal vez sea más complicado tomar una decisión respecto a esto. Pero importante, José Luis, y es que al menos en este caso está demostrado. Lo peor y lo que yo más me enfada y me irrita es cuando ante una acusación de algo que moralmente está mal, sin ninguna prueba, ya quieres cancelar. Esto ya es el paso 2, ¿no? En este caso está demostrado que este señor obviamente obviamente digo porque está demostrado que es homófobo. Entonces, te puedes tú a ti mismo plantear, pues como lo que ha pasado un poco con J.K. Rowling, ¿no? Pero es alguien estamos ante casos de pues, y hay muchísimos, ahora yo creo que entraremos en un par, que ante una acusación de algo que es grave, ya ahí se acabó todo. La acusación ya sirve para proponer una cancelación. Y no solo eso, es que si tú no nos apoyas, estás de su parte, por así decirlo, que es lo otro, ¿no? Te tienes que posicionar rápidamente en favor y mostrarlo, o estás en riesgo de ser excluido y cancelado. Por ejemplo, el caso de Scott Card está demostrado, eso está claro, él mismo lo dice, que es homófobo. Pero, por ejemplo, también es sabido que Zara utiliza niños para confeccionar la ropa, que los móviles están hechos con minerales extraídos en África, también creo que con niños, y que si los diamantes ya se sabe cómo se sacan. Y nadie se preocupa por no tener un móvil, a que todos queremos uno. Quiero decir, si tú cancelas a alguien porque tienes esos principios, pues cancela a todo el mundo, ¿no? O es que queda mejor cancelar a alguien con nombre y apellidos que... Porque total, si no te gusta Orson Scott Card, pues claro, no lo lees y ya está. O total, es una novela,
que más da no leer una novela, pero no tener un móvil, de eso sí que no me privo. Es que son las incoherencias, pero móviles existen, Claro. que existen móviles que no trabajan con estas maneras, que lo tienen todo en cuenta. Pero, por ejemplo, una marca española, BenQ, en principio, creo que es BenQ, si no recuerdo mal. BQ creo que es. O BQ. Es una marca que además es española, que se esfuerza en que todo sea ético, ¿no?, en los procesos. ¿Qué pasa? Pues que no es un iPhone y yo puedo tener mis principios, pero como siempre digo, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros, ¿sabes? Y si no le gustan, pues tengo otros también en el otro bolsillo. Y bueno, yo hace poco, si no recuerdo mal, que murió Sean Connery, pasó un poco lo mismo. Me di cuenta que gente que estaba diciendo qué pena que se ha muerto Sean Connery, a los 10 minutos cuando vio la oleada de cancelación que hubo, porque este señor parece, yo no sé si está demostrado. Aquí no me meto porque puede que esté demostrado, no lo sé. Pero sí que sé que es un rumor muy grande que él maltrataba a su mujer. Cuando esto sale, en el momento de su muerte, ya no puedes desearle, bueno, no desearle nada, sino decir qué pena que se ha muerto y joder cómo me molaban sus pelis. Ya es, ostras, ante la sola acusación ya, esto ya, pues uno menos, ¿no? Qué bien. Por favor, un poco de criterio. Claro, porque... es que en cuanto sale algo que es mínimamente políticamente incorrecto, ya se le señala y se le persigue. Cuando, bueno, por ejemplo, hablaba de Scott Carr y yo no he leído sus novelas, pero creo que en las obras que ha escrito no hay nada de apología de todas estas cosas que luego hace el hombre en su vida privada. Entonces, yo solo puedo hablar del juego de Ender y te digo que en el juego de Ender no hay nada. Yo he leído aparte otra saga, que es la saga, creo que se llama De la Tierra, y tampoco hay nada. Y de Ender me he leído, no sé, 7 u 8 de los que tiene de Ender. Que él puede ser lo que quiera ser, pero vamos, eso a mí no me va a impedir disfrutar de la obra, porque... Exacto. ¿Por qué no quedarnos con eso, con lo positivo? Que sea mala persona no quiere decir que no pueda escribir un libro bueno. Claro, es que yo no vería una peli de John Wayne, yo igual no vería una peli de Clint Eastwood, y entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Con el cuestionamiento constante, ¿no? Perdona, Vicente, que te Claro, y gente que no sabes que es mala gente, pero como no lo sabes, pues venga, no sé, imagínate cualquiera de estos, yo que sé, Sanderson ahora, que de momento parece un osito de peluche, ¿no? Pues imagínate. Pero que te gusta su trabajo, te gusta su trabajo y mira, es algo muy ridículo. A mí me gusta el fútbol. ¿Qué pasa? Que si alguien no es moralmente encomiable, yo no le quiero en mi equipo. O sea, tienen que ser todos gente a la que yo pueda admirar. Si el tío es un crack y mete muchos goles, que es su trabajo y lo que yo cuando enciendo la tele quiero ver, que es un futbolista, que luego resulta que es un miserable, pues cuando haya que juzgarle, y ahora si os parece hablamos de Gina Carano si queréis, que me acabo de, fíjate que es, viene que ni calgado, no lo habíamos mencionado, y es, ¿qué pasa? Que tú no puedes tener tu opinión personal, obviamente siempre y cuando no sea nada que merezca prisión por enaltecimiento del terrorismo o de incitación al odio. Es decir, tú no puedes tener una opinión personal que vaya en contra de la mayoría a riesgo eso, de ser excluido. Esta mujer, Gina Carano, perdona ahora, Demian, si quieres lo hablamos después de que comentes esto de Orson Scott Card. Gina Carano perdió su trabajo en Disney. Sí, la expulsaron, ¿no?, de la serie de Mandalorian por exponer algunas ideas. Creo, no he visto muy bien el caso, pero creo que, bueno, la tía se manifestaba un poco con ideas de la extrema derecha. Y claro, por una opinión política... Yo te cuento, o sea, lo que hizo ella fue comparar la persecución que ahora tenían los seguidores de Trump con la persecución que hubo a los judíos. Es decir, ¿quién está de acuerdo con un comentario así? No sé si habrá gente... Que la gente puede decir, vaya patinazo. Pero Twitter no deja de ser su opinión personal. Buscamos, que es lo que yo le decía a una persona, buscamos autenticidad constante. Es, por favor, tienes que ser tú, tienes que ser quien eres, no seamos clones. Y esta persona dio su opinión. Por esta opinión vertida pierdes el trabajo. Yo no lo puedo entender. Que Disney diga, es que no queremos promover estos valores. Es la opinión personal. Y a lo mejor como persona a ti te puede parecer que muchísimos seguidores de Trump, joder, será su ídolo esta mujer.
Entonces, perder el trabajo por ser tú mismo y tu opinión, siempre y cuando no digas una barbaridad, para mí fue muy desafortunado. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, que no parezca que yo estoy de acuerdo. Yo lo que defiendo es su capacidad en su sofá de poder poner lo que quiera y conocer además a la persona que hay detrás del actor, porque luego lo que pasa es que salen todos en la tele, parecen todos un robot y nos enfadamos un poco diciendo, joder, es que son todos iguales, es que, pues eso, no hay autenticidad. Pero si es que en cuanto hay un poco de autenticidad, mueres, pierdes tu trabajo. Sí, lo de Disney también habría que hacer un programa aparte, porque hablando otra vez de la autocensura, ¿cuántas películas están en el disparadero de Disney que ellos mismos se están censurando? Porque, claro, son películas que se hicieron hace 30, 40, 50, 60 años y que hoy día, pues, políticamente correctas, algunas cosas no lo son, pero al final son obras de arte que están ahí, que las conoce todo el mundo y no sé cómo veis que ellos mismos estén retirando de su parrilla un montonazo de películas clásicas por todos estos temas. Pues a mí personalmente me parece mal, porque al final es un blanqueamiento es intentar negar algo que ha existido, que sí, que puede que esté mal, pero al final es un reflejo de la época y no por invisibilizarlo quiere decir que no haya sucedido. Me contaban el otro día el caso de una novela que no he leído y que tenía muchas ganas de leer, que es La balada de Tom el Negro, que salió hace, no sé si 3-4 años, y que por lo visto es como una reinterpretación de las obras de Lovecraft, pero eliminando todo el componente racista o machista que se le achaca a Lovecraft, que sí que es verdad que algo tenía. Pues igual, ¿no? Me parece fatal. Un ejercicio de blanqueamiento y de eliminar algo que formaba parte del autor en este caso y que nos puede gustar más o menos. De hecho, Lovecraft ahora mismo está más en boga que nunca. De hecho, creo que van a sacar una versión del Mein Kampf, pero blanqueada también. Y complicado. Van a quitar todo el componente antisemita y sabemos por qué decimos blanqueamiento. Y es que esto hace ya, yo creo que llevo un año que empecé con el blog. Me resultó curioso una historia, empecé a tirar del hilo y hice al final una pequeña entrada muy pequeña, no es momento spam, porque no hace falta que lo leáis. Y es por el término de whitewashing, que es blanqueamiento, que viene de que personajes de la historia se han protagonizado por personas blancas, porque era la cultura de Hollywood, donde Cleopatra, que parece que era negra, que es lo más probable, no se sabe, siempre ha sido protagonizado por actrices blancas. Y la imagen que se crea en el colectivo, en el imaginario colectivo de cómo era Cleopatra, y si la tienes que pintar, nadie se imagina que Cleopatra era negra. Todo el mundo pensamos que era... Respecto a Cleopatra, no sé, porque tanto no he investigado, pero si era de dinastía tolemaica, lo normal es que fuera de origen griego. Y además que se cansaban entre hermanos, me extraña que fuera negra. Pues era mezclado. Es que ahora mismo no lo tengo fresco, pero te juro que estuve haciendo una investigación seria y aunque viene efectivamente tiene herencia griega, también tiene herencia mestiza y el análisis que yo miré un par de artículos, algunos de ellos eran científicos, o sea que no eran de opinión. Y por eso hablo de indicios, porque al final no se puede demostrar. De todas formas, por ejemplo, en los años 90, a principios creo, hicieron una versión inglesa de Mucho ruido, pocas nueces, y el rey de Aragón era Denzel Washington. Denzel Washington, o sea que tampoco... Sí. Pero es que... tampoco hubo queja por eso. ¿Pero por qué es Denzel Washington? Denzel Washington es guay. Yo me humillo ante Denzel Washington, es de mis actores favoritos. Y es Denzel Washington. Claro, y ¿cómo se llama? Ahora no me viene a la cabeza la que hizo de Cleopatra, también era guay. Dices Beyoncé. No, ¿qué es Beyoncé? Elizabeth Taylor. Pero digo Beyoncé porque Beyoncé hizo, creo que bueno. ¿Cómo se llama? En La espía que machuchó en esta sale un poco haciendo un guiño a Cleopatra, ella, ¿no? Y es el plan, pero claro, la imagen que tenemos todos es de Liv Taylor. Y yo lo que quería dejar ahí es eso, que el término whitewashing, ahora igual hay que cambiarle el nombre, pero ¿no está pasando un poco lo mismo de otra forma? Cuando queremos igualdad no nos damos cuenta de que lo que en realidad queremos es descompensar la balanza y tras años de injusticias, que es innegable que las pueda haber habido, buscar la igualdad no es
cambiar la balanza hacia la otra posición. No es la misma igualdad desde la misma desigualdad desde la otra perspectiva. Supongo que un poco sí, porque tú te imaginas, no sé qué series puede haber en China, ¿no? Pero una serie en China de época y de repente allí aparecen 5 blancos, no sé, haciendo uno de emperador y el otro de, yo qué sé, de noble y otro de campesino, y dice, ¿qué hace aquí un blanco en 1400? Con las cuotas... El último samurái. Ya, pero bueno, eso en teoría era una época en la que sí que había blancos del ejército americano. Y de hecho se basa en un personaje medio real, lo que evidentemente, claro, meten al protagonista, que es Tom Cruise, como el personaje central. Pero sí que se basa en un personaje medio real. Lo digo yo, bailando con lobos en Japón, pero fuera de eso... Sí, bueno. No sé, yo lo estamos viendo todos los días, ¿no? Ahora tenemos... Y quiero que quede claro que yo no estoy en absoluto en contra, ¿no? El Señor de los Anillos. Pues yo me acuerdo que cuando lo leí decía, joder, aquí todo el mundo esto es una coña que hago yo generalmente porque fue muy divertido, porque yo y mi hermana pensábamos que había personajes que eran negros. Y claro, cuando vimos la peli dijimos, hostia, todo el mundo es blanco, y claro, luego te das cuenta que no. Entonces, ahora se llena, y cuando es de una forma natural se entiende, porque es la diversidad que existimos, pero es cambiar las cosas. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema, no sé cómo lo veréis vosotros, con el hecho de que, por ejemplo, un personaje como James Bond pueda ser negro. No lo veo, lo veo como una saga de acción dentro de que claro. Yo no he leído ningún libro. Entonces, entiendo... Yo tampoco, pero es que ahí yo no encuentro ningún problema, porque se supone que al cambiar de actor, lo que sucede es que la persona que era James Bond como que se jubila y cogen a otra persona para hacer... O sea, ¿qué más da? Como si es indio. Hay ingleses de origen indio, ¿no? ¿Qué más da? Exacto, y aparte que es eso, justo, en el Reino Unido hay mucha gente pues eso, negra, por las colonias y por todo. Pues veo de una manera un poco más extraña, y eso que yo no soy especialmente fan, pues que aparezca Superman negro. Aunque no sé si esto existía en cómics o no, cuando ya hay personajes, ¿no? Que son negros de por sí, ¿no? Que es como Black Panther, ¿no? Que es, obviamente, por todo lo que conlleva, y tiene, joder, una connotación un poco más política, ¿no? ¿Perdona, José Luis? No, eso decía que sí que existía el Superman negro, y, bueno, incluso versiones apócrifas de Superman. ¿Cómo se llamaba este cómic? Creo que lo titularon aquí El Heraldo, que es como una versión de la historia clásica de Superman, pero ambientada en la época de la esclavitud. Está muy bien ese cómic. Y la película turca. ¿Cuál? ¿Una película turca de Superman? Sí, hay una película así, con un Superman en pijama, yo la conozco. Igual viene volando y cuando aterriza se ponen a bailar, una pasada. Sí, como el Spider-Man ese de los 80 o principios o finales de los 70. Algo así. Se ve que en Turquía y en otros países hicieron muchas copias de películas que no podían entrar por motivos políticos, y claro, son sus versiones un poco ambientadas a la cultura de ellos, y la verdad es que son buenísimas. En YouTube pueden ver muchos cortes que hay de estas películas y son súper divertidas. Bueno, Superman 4, la película oficial, es casi como si fuera una película turca. No sé si la habéis visto, pero sí, además tremenda. La vi en el cine. Yo también. Y en el cine que yo la vi, que era de reestreno, y echaron esa película y con una sesión doble con Luna de Agosto, una película española aburridísima, y cerró. O sea, fue un colofón. Cerró el cine. El canto del cisne, ¿no? Por todo lo alto. Sí. Bueno, pues no sé cómo lo veis, pero seguimos hablando de casos así y nos metemos ya un poco con Hollywood, porque ahí es donde se han visto las mayores incoherencias y un poco donde ha nacido todo esto. Y hablamos de un poco la oleada del Me Too. Si os parece, yo quiero hablar muy brevemente del tema de Harvey Weinstein, porque es algo que a mí me irrita. O sea, yo, por supuesto, estoy completamente a favor de la exposición que ha habido en Me Too, me parece una salvajada. Lo que no me ha parecido bien es descubrir con los años que mucha gente sabía lo que pasaba y que se permitía. Y las razones que yo he encontrado para justificar esto era que no se podía decir nada, te cancelaban de la industria, que no es lo mismo que es una opinión, es tu oportunidad de convertirte en un actor se acaba. Pero ahí es donde yo siempre abogo o pido un poco de integridad, ¿no? Es ¿hasta dónde llega tu integridad?
Hasta ser estrella de Hollywood sí tienes derecho a callarte de todas estas cosas, pero ¿cuál es el límite? Y vemos como un héroe el que habla, que lo es, sin duda alguna, pero ¿y tú que te has callado? Ahora eres el gran exponente del Me Too y tú que te callaste durante años. ¿Cómo puedes ahora criticar a gente que no sabes ni lo que está opinando? Es que me parece tal incoherencia todo lo que ha desatado por ahí detrás y esta cancelación, no solo, un poco entrando en lo que tú decías, José Luis, de autor versus obra, pero también con, pues eso, un tema tan controvertido como el Me Too. Claro, es que ¿quién no va a apoyar el Me Too? ¿Quién no va a estar de acuerdo con el Me Too? Entonces yo lo que voy es un poco más allá y es como, es que nadie sabía lo que pasaba con Harvey Weinstein. Claro que lo sabían, si se sabe, si se ve. Es que el Epstein, es que no sabía todo el mundo lo que pasaba con Epstein. Es que eso es lo que me choca cuando veo estos documentales. Que para nosotros que somos el público, sí que es un shock, pero para ellos que están con él y saben perfectamente lo que hace y han sido incluso invitados a sus movidas, después te enteras de, no, es que tal, es que... Y es, pero, ¿cómo no? Si no los pusiste entonces, ¿cómo te sientes ahora en la capacidad de criticar a la gente? ¿No? Me parece una incoherencia tan fuerte. Y bueno, José Luis, ibas a comentar de Morgan Freeman el caso, entre otros, que me parece muy interesante. Bueno, sí, respecto a lo que dices, quizá destapar este tipo de casos tan grandes, supongo que hay mucho miedo detrás y bueno, también creo que es un poco entendible que eso, ¿no? Que de sacar a la luz este tipo de cosas con todo lo que arrastra no debe de ser fácil. Pero sí, claro, al final, cuando te das cuenta de que tanta gente lo sabía, bueno, es un poco chocante. Es que el caso de Wayne, perdona José Luis, porque estoy completamente de acuerdo contigo y no quiero dar lugar a ningún malentendido. Por supuesto que es la persona, claro. la persona que lo sufre. O sea, es que cuando he visto testimonios de artistas y recuerdo, por ejemplo, el de Ashley Judd, muy rápidamente, Ashley Judd lloraba con los años en una entrevista sintiendo lo que le había costado todo el decirle no a Harvey Weinstein, que fue una de las que le dijo no, porque Harvey Weinstein la canceló y la castigó. Ella iba a haber sido Galadriel en El Señor de los Anillos. Y cuando ella descubrió con los años que ella no había sido la elegida para ser Galadriel, y al final eso se cayó solo porque se negó a subir, bueno, subió a la habitación y se marchó de la habitación de Harvey Weinstein, en la entrevista ya lloraba diciendo, es que por haber dicho que no a esto, yo perdí la oportunidad de estar en una película que ganó 11 Oscars, que es mítica, que será recordada en toda la historia de la humanidad, y yo podía haber sido Galadriel. Y es una persona que dijo no, tuvo la suerte de seguir. Por supuesto que es muy difícil, porque, joder, cuando ya has llegado ahí y empiezas a hacer tus primeras pelis y tal, pues no es fácil decirle que no a este señor. Es que yo he visto millones de galas de los Globos de Oro cómo le chupaban el culo en el micrófono. Y estoy seguro que muchos de lo que lo hacían, no puedo nombrarlos porque no lo sé, pero estoy seguro que muchos sabían perfectamente quién era este señor y cómo hacía. Actores, actrices, es que se sabía. Era íntimo amigo de Robin Williams, era, pues recuerdo en Indomable Will Hunting la celebración del Oscar. Cómo se lo dedican a su gran ideólogo, al gran inspirador. Es que le están casi haciendo la ola. No sabe esta gente cómo es, puede ser que no, no lo digo, pero tanta gente, tantas cosas, tan descarado como era porque se creían los reyes del mundo. Eso es lo que a mí me jode, la incoherencia y el ahora ponerme a criticar a los demás. Por supuesto, sacar el caso es y vivirlo es durísimo, innegable. O sea, pasar por eso es, vamos, horrible. Pero lo que hablábamos un poco antes, extrapolando, ¿no? Que es, pues eso, yo tengo ansiedad y nadie puede hablar de enfermedades mentales, ¿no? Un poco esa actitud, ¿no? De yo claro. en mi mundo, pues sé de qué va esto y nadie más lo sabe. Sí, es la doble moral, ¿no? Tan propia de los americanos y que lo vemos en tantas y tantas disciplinas artísticas y bueno, en el propio día a día de los americanos. Y bueno, que también es extensible yo creo que a todo el mundo. Hablábamos de Morgan Freeman, bueno, es que podríamos hablar de los dos extremos, porque, por ejemplo, yo me voy a un Roman Polanski, que sí que el tío, bueno, acusado de violar a una menor, que hubo consentimiento, ¿no? Bueno, pero al final era una menor y el tío es perseguido, no sé si llegó a ser encarcelado, pero bueno, no puede pisar suelo estadounidense.
eso nos impide disfrutar de sus películas. El tío es un director espectacular, te hace obra maestra tras obra maestra y el debate está ahí. Yo disfruto muchísimo con sus películas. Hay que perseguir su crimen, pues está claro, pero el cine que hace no hay que cancelarlo, no sé, bajo mi punto de vista. Y luego, claro, está ese otro lado, que es el gran riesgo que se corre cuando todo el mundo se suma a estas corrientes y muchas veces se señala sin las suficientes pruebas, como lo que le pasó a Morgan Freeman, ¿no? Acusado de acoso sexual por una periodista que con el tiempo reconoció que era todo falso. No sé con qué intención quiso incriminarle, pero bueno, pues igual a este hombre igual ya es mayor, es una persona mayor y ya tiene su carrera hecha. Pero esto le pasa a un actor joven y le arruinan la carrera para siempre. Y se tienes que dedicar a cualquier otra cosa que no sea... Y el estigma lo llevas, ¿eh? O sea, aunque si esta persona haya reconocido eso, la mancha queda, porque no sé... El impacto de la noticia es mucho más fuerte que luego la excusa o justificación que le exime. Eso se olvida. En tu imaginario queda... Morgan Freeman fue acusado de esto. De todas maneras, el caso de Morgan Freeman es un poco más complicado porque, si no recuerdo mal, él estuvo acusado también de, no sé si era una nieta o una sobrina que era menor también, no recuerdo muy bien el caso, pero sí sé que lo existe y que está ahí, de que fue acusado de pues no recuerdo si era abuso o algo así, pero sí que había más. Esto de la periodista yo no lo sabía. Sí, era un poco rocambolesco. No he mirado tampoco la historia completa, pero es lo que tú dices, que la mancha queda. Preparando el programa, anoche estuve viendo una película que se llama La caza, de Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen como protagonista. Bestial. Y es un poco esto, ¿no? Un profesor o un hombre que trabaja en una guardería y que es acusado por la invención de una niña pequeña, es acusado de abuso sexual. Y cómo por la palabra, bueno, por la mentira de una niña, cómo la facilidad con la que a una persona se le puede arruinar la vida totalmente. No solo una niña, es la hija de su mejor amigo. Y Claro, es que estamos hablando las de una niña connotaciones. de 4 o 5 años, y la película es espectacular, o sea, es bestial. Si no recuerdo mal, esta es la película que lanzó a Mads Mikkelsen a la fama. Es brutal, se la recomiendo a todo el mundo. Es una película que te deja un pozo bastante impactante y es... no sé, José Luis, tú que la tienes fresca. Vicente, tú también la has visto, ¿verdad? Hace poco, si no recuerdo mal, o ayer, ¿puede ser? Sí, también la vi ayer. Aprovechando que José Luis la iba a ver, me puse también a verla y también me quedé. Me No sé impactó por eso. ¿Qué os parece? Que es lo que yo quería decir, es cómo reacciona él y cómo reacciona él con la niña. O sea, él en ningún momento la odia o se porta mal o la grita o la... No, es que él es profesor, joder, es que él es profesor de niños pequeños, es que no deja de serlo, es un tío que es íntegro. De hecho, es un cuadro bastante complicado. El tío es... que el tipo es una persona que me parece espectacular. De hecho, es el tema de cómo... Además, porque joder, es que es un tío que es maravilloso, ¿no? Un tío maravilloso, le han un tío... Y cómo queda esa mancha, ¿no? No sé vosotros que la tenéis ¿Cómo más se le fresquita. complica? Sí, sí. De hecho, Y queda para siempre. cómo llevan a la niña, incluso cuando no sé si era un psicólogo el que llevó la jefa de la guardería, cómo llevan a la niña al terreno que ellos quieren, y en la reunión de padres prácticamente todos están de acuerdo y van haciendo la bola un poquito más grande, y al final eso crece y todo el pueblo ya le hacen un boicot, que no le dejan ir al Claro, pero supermercado. es muy jodido, porque es que es como ante una acusación así puedes quitarle la razón al niño pequeño para dársela, por muy bien que te caiga este profesor, por una persona excepcional que haya sido todos estos años, es una acusación muy chunga, pero el juicio, que es el problema, es demasiado rápido y se expande, y pues eso es, el tipo es cancelado de la vida, o sea, es que es manchado. Y ese final, ese final, Ese final, pues te deja esa duda, ¿no? De decir, joder, no se le ha perdonado. Hay alguien todavía, no vamos a hacer spoiler por si alguien quiere verla. De hecho, un poquito antes del final, cuando la niña, porque tienen como una especie de juego que no pasa, no cruza rayas cuando van dando, cuando él la coge en la casa aquella
y la coge en brazos y va cruzando un comedor con ella. Yo cuando vi esa escena digo, joder, le van a ver con la niña en brazos y se va a complicar otra vez. Ahora que parece que las aguas han vuelto a su cauce. Pero no. Pero sí que el final, cuando están en la cacería, tela. Te deja mal sabor de boca. Sí, te hace pensar mucho en eso, ¿no? En cómo lo fácil que la gente se suma a una corriente, ya sea cierta o falsa. Y esto lo vemos todos los días en las redes sociales con temas totalmente intrascendentes. Y claro, llevado a una temática de este tipo, pues al final... Cuando es algo tan sensible, como en el caso de la película, Exacto. acoso sexual, una niña muy pequeña, pues... Qué rápido nos posicionamos, ¿no? El problema aquí es que es una comunidad muy pequeña, muy cerrada, todos le conocen, es una persona que ha sido intachable en toda su vida. Y pues hasta de la persona intachable, en un minuto puedes tirar a la basura todas tus creencias sobre ella ante una acusación que claro que no tienes por qué dudar de una niña pequeña, pero es que nadie se mete en profundidad y como tú bien decías, Vicente, hay un poco, si no de hacer la bola más grande, en ese espíritu de querer creer a la niña, ¿no? De querer sacar las cosas, ya vas condicionado, ¿no? A que la niña lo está diciendo todo y cuéntame todo lo que ha pasado, en lugar de plantearse ¿qué es esto, no? ¿Por qué sucede? Te das cuenta en la película, son pequeños detalles donde la niña toma un detalle de aquí y otro de allá, cuando el hermano y un amigo que van con una tablet y tienen una foto de un hombre desnudo y pasan al lado de ella y le dicen, mira, tal, y esa imagen a la niña se le queda. Y la niña está tan feliz. Yo siempre digo eso, perdona, claro, que el impacto que puede tener este tipo de imágenes en los niños tan pequeños, ¿eh? Sí, eso no se tiene en cuenta. Y esto es muy de pasada, ¿no? Pero perdona, Vicente, que te he cortado. No, iba a decir eso. Que luego la niña, donde empieza todos, en la propia guardería, están todos los niños jugando con el profesor, se tiran encima de él, lo adoran, y la niña está tan feliz que le da un beso en la boca, un besito en los labios. Y él le dice, no, esto lo hacen los papás, lo hace tu papá y tu mamá. Y la niña cuando siente ese rechazo es cuando empieza, se acuerda de la imagen que vio en la tablet y ahí empieza todo el lío. Exacto. Y... si no recuerdo mal, su padre, que es su mejor amigo, le cuesta muchísimo cancelarle, ¿eh? Él está teniendo un debate muy duro. Cuando toda su familia está tan en contra, él es el único que quiere creer en su amigo. Y él yo creo que es con la única persona con la que él es duro, el protagonista, Matt Mikkelsen, Lucas. Porque le dice, tío, que soy tu amigo de toda la vida, ¿no? Que he crecido contigo. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto cuando te estoy diciendo que no es así? Tú conoces a tu hija... Y el tío está ahí, ¿cómo le cuesta, eh? Pero claro, es que el universo ya ha dictado sentencia. Sí, la verdad que sí. Una buena película, la recomendamos desde aquí. Quien quiera animarse, La caza o La cacería, ¿cómo se titula realmente? La caza, sí. La caza de Hunt. Buenísima. Y esto nos lleva a otro de los temas que yo particularmente quería sacar, que es el caso de Woody Allen. En mi caso, mi admirado Woody Allen, y cómo a lo largo de los años, sobre todo los últimos años, se ha ido recrudeciendo un poco a raíz del Me Too y de las declaraciones de una de sus hijas adoptivas, pues este caso de supuesto abuso o acoso por parte del señor Allen hacia esta hija. No sé, os querría preguntar, antes de meternos en esto, ¿qué pensáis vosotros de este tema? ¿Qué es lo que os ha llegado? ¿Qué datos tenéis? ¿Y qué opinión tenéis al respecto? Como sus películas, hablando de su filmografía, pues disparidad de opiniones. Algunas me gustan mucho, otras ni fu ni fa, y otras pues ni las he visto terminar. Depende de cada una, pues la valoro de una manera. Y respecto al tema de sus polémicas, pues lo último que recuerdo fue cuando se casó con la hija de Mia Farrow o no sé de quién, porque la tele lo vendían un poco que era como hija adoptada por los dos, aunque creo que José Luis dijo que de Woody Allen, ¿no? Solo era de ella. Y de eso que no sé cuántos años hará, 20 años, 25, no recuerdo. Ni siquiera sé si sigue casado con ella o no. Y poco más. La verdad es que no... Tampoco es un personaje o persona que siga mucho. Pues yo no soy especial fan de Woody Allen, he visto algunas películas, algunas me han gustado mucho.
Sale una peli de Woody Allen y no soy el que va al cine corriendo a verla, no soy ese tipo de fan, pero por ejemplo Midnight in Paris es una peli que me encanta. Misterioso asesinato en Manhattan me encanta, y tantas otras, ¿no? Pero igual que digo que soy fan de Nolan saca mañana una peli sin avisar y la voy a ver sin saber de qué va, pues de Woody Allen no lo hago, ¿no? Pero aparte, el tema de lo que es su caso, sí tuvo tanta trascendencia en su momento, que sí que lo he seguido, pero los primeros años mal, ahora los últimos bien. Y bueno, hablando contigo, José Luis, sabía que había en HBO un documental que me recomendaste si podía echarle un vistazo, y lo he empezado, no lo he terminado. Hablaremos luego sobre ello cuando tú introduzcas un poco el caso, que es el de Allen versus Farrow o Farrow versus Allen. Hablaremos un poquito de esto, ¿no? Y en los últimos años sí que me parece que se ha recrudecido, ¿no?, la cancelación a Woody Allen, porque al principio era como, esto pasa y no está muy bien visto, porque efectivamente se ha casado con su hija y qué raro, qué rareza, pero bueno, sigue haciendo pelis, siguen siendo buenas, sigue teniendo la reputación por parte del gremio, hasta que llega un momento en el cual ciertas acusaciones, en este caso de su hija adoptiva Dylan Farrow, pues detonan todo, y las actrices que han trabajado con él, las chicas Allen, deciden que yo no vuelvo a aparecer en una película de Woody Allen, ¿no? Han sido, pues si no recuerdo mal, ¿cómo se llama esta? La viuda negra. Scarlett Johansson. No, pero Scarlett precisamente es una de las pocas que le defiende. Ah, sí, joder, pues fíjate si estoy mal enterado. Por ejemplo, Kate Blanchett dijo que no iba a volver a trabajar con él. Galadriel. Sí. Kate Winslet, pues igual, le canceló desde que salió el tema de la hija. Y bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que lo que más ha permeado, porque tú te metes en las redes sociales y si buscas la palabra Woody Allen, lo que más sale es pederasta, acosador, depredador y que se casó con su hija. Cosa que ya, bueno, de base, este hombre no se casa con su hija. Sun-Ji era hija adoptiva de Mia Farrow, que Mia Farrow estaba casada con un señor que se llamaba André Previn, y son los que adoptan a esta chica. Cuando Mia Farrow empieza su relación con Woody Allen, pues Sun-Ji creo que era muy pequeña, y lo que pasa es que la relación entre Allen y Farrow era muy, muy extraña, porque no llegan nunca a convivir juntos. Y entonces Woody Allen él mismo dice que a él no le gustaban los niños y que el trato que tenía con los niños pues que prácticamente ni los veía. La propia Sun-Ji de adulta dice que al principio que a ella no le gustaba Woody Allen porque veía que era un señor que de vez en cuando iba allí a su casa y que por los comportamientos que ahora os comentaré que tenía su madre, pues entendía que Woody Allen no podía ser una buena persona. Y es que resulta que Mia Farrow, que claro, esto se omite en todas partes. Mia Farrow es una señora que se ha dedicado durante toda su vida a adoptar hijos y a maltratarlos. Esto puede sonar muy fuerte, pero es que si veis declaraciones de la mayoría, bueno, de muchos de sus hijos, parece que esta señora los encerraba en habitaciones, los maltrataba física y psicológicamente. Y bueno, pues cuando Woody Allen empieza su relación con Sun-Ji, como ya os digo, prácticamente a Sun-Ji de pequeña es que no tenía prácticamente trato con ella. Y pues ella le cuenta que sí, que les maltrataba a todos. Un par de estos hijos adoptados de mayores se suicidaron por estos maltratos, aunque haya gente que diga que no, que esto viene de que eran niños que en su infancia ya venían de sitios problemáticos y tenían muchos traumas y tal. Pues no, los traumas se los creó esta señora, por muy duro que pueda sonar. Y es curioso que este tipo de datos se omite en toda esta trama. Pues no es curioso, José Luis, y te cuento por qué. Yo que he empezado a ver el Farrow versus Allen o Allen versus Farrow, no recuerdo el orden, en HBO, todo el que lo quiera ver, yo me quedé alucinado, porque yo soy uno de esos espectadores que creen que los productos de HBO son calidad extrema. A mí me ha parecido increíble que un producto así pueda estar en la plataforma HBO. Es una propaganda completamente dirigida
para criticar a una persona sin ninguna prueba, solo en base a las opiniones. ¿Quién rueda esto? Dylan Farrow, es esa hija que le ha acusado de maltratos y que ha tenido el apoyo de la comunidad. Y como bien decías, yo todo esto lo aprendí viendo este documental, José Luis, que es cierto todo lo que dices. Woody Allen, Farrow, cuando él se conocen, ella creo que, si no recuerdo mal, tenía 6 o 7 hijos adoptados. Y Woody Allen se lo dice muy claro, dice, a mí no me interesan los niños. Y es como, estas son las bases de nuestra relación si la quieres tener, porque eso no impide, ¿no?, que él fuera al piso, pero como vivían el uno al otro lado, vivían en el extremo de Central Park, el uno y el otro, hasta el punto de que se mandaban mensajes por la noche con las luces, ¿no?, de buenas noches y tal y cual. Y él siguieron manteniendo la casa. Sunji era un poquito mayor de lo que me ha dado la impresión que decías, José. Ella ya era adolescente cuando la conoce, pero efectivamente Woody Allen era la persona que iba a pasar el domingo con los niños y sí, interaccionaba con ellos mínimamente. Hasta Dylan, que Dylan la adoptan la adoptan. Sí, es su hija adoptiva, perdón. Dylan es su hija. Y el sentimiento paternal le nace con Dylan y se involucra más con los niños a partir de ese momento como padre. Yo no puedo decir si esto ha sucedido o no, ahora seguimos con el tema de las acusaciones, de lo que es verdad y lo que es no, pero sobre este documental solamente decir que es rodado, no sé qué producido, pero son testimonios constantes de la hija, de Mia Farrow, de amigos de cuando dicen amigo de la familia de Mia Farrow, no amigos de Woody Allen, ¿no? Entonces entendemos el tipo de comentarios por dónde van, ¿no? Y aquí hay un elemento muy importante que no se puede obviar, y es que el otro hijo de Mia Farrow se llama Ronan Farrow, que es periodista y que ha sido uno de los mayores promotores con el artículo que hizo y la investigación que hizo sobre el tema del Me Too. Y hay en Estados Unidos, es que yo, como os decía, veo las galas de los actores y tal, y es una broma muy frecuente el chiste de cuidado, no enfades a Ronan Farrow, porque como hablé de ti, cuidado, ¿no? Entonces, si Ronan Farrow hace algo ahora, hay, yo creo que una predisposición a agradar y a quedar bien con él, que yo no digo que no sea uno de los adalides del Me Too, y que lo haya hecho muy bien, pero claro, se va a cuestionar, como hablábamos con la niña de Lucas aquí, hilando fino o conectando cosas que no tienen mucho que ver, pues igual ya no se puede cuestionar nada, ¿no? Pero yo lo que he visto de documental, no hay ni una prueba, solo son todo acusaciones en base a opiniones que permiten eso, y una vez más, permite eso que canceles la obra de un autor. Claro, a mí lo que más me sorprende es eso, ¿no? Que al final esto, cuando se investiga, pues el proceso es que no llega a haber juicio porque no se encuentra ningún tipo de prueba, y de hecho los psicólogos que hablan con la niña, con Dylan, dictaminan que al final la niña está coaccionada por su madre y que está diciendo lo que su madre le ha dicho que diga, cosa que no sé si recuerdo que la propia niña en alguna ocasión llega a admitir, aunque luego se desdijera ya de mayor. Y lo que me sorprende también es que, bueno, el documental de HBO no lo he visto, de momento me niego a verlo, pero bueno, tendré que verlo para formarme una opinión. Lo vas a pasar y me sorprende que solo den esa versión de la historia, pues como en realidad la opinión pública está prestando atención a solo esa versión, cuando no se está teniendo en cuenta en ningún momento por ejemplo, a Moses Farrow, que es uno de los hijos, que cuando salieron las acusaciones, él publicó un artículo que es absolutamente desgarrador sobre lo que sufrió en casa de Mia Farrow. A este chico no le ha hecho caso ni Dios. Este chico, ¿sabes lo que pasa? Era uno de los niños que estaba, por así decirlo, enamorado de Woody. O sea, era la figura paterna que él no tuvo. Cuando digo enamorado, no se entienda mal. Era, pues, que llegaba Woody y se volvía loco, ¿no? Era como, ha venido una figura paterna que no hay en casa. Y eso influye, claro, está condicionado, ¿no? Para las versiones que estamos buscando, que nos interesan, pues la opinión de este chaval no mejor que no suene, ¿no? Que no resuene. Claro, pero es acallar una parte que es parte de la historia. Claro. Y otra de las voces fundamentales es la de la propia... Claro, la voz de la propia Sunji, que también ha hablado en múltiples ocasiones del tema, y da igual lo que diga. Da igual que diga que él no ha hecho nada, que
que su madre era la que está mal de la cabeza, cosa que es un secreto a voces, que esa mujer no está bien. Pero nada, da igual. Aquí se ha creado esta corriente de opinión y, como decía con Morgan Freeman, a Woody Allen ya le pilla un poco mayor con la carrera hecha, pero si le pilla mucho más joven, pues no sé, le arruinan la carrera, la vida y... Piensa una cosa, José Luis, tú que eres tan fan. ¿Cuántas películas, obras maestras te vas a perder por culpa de esto de Woody Allen? Igual su Canto del Cisne te lo vas a perder. Igual esa obra ya nunca saldrá porque no puede contar él con la actriz que él consideraba que era, o actor, que era el ideal o porque no encuentra financiación para su proyecto. Ya está, claro, la carrera hecha, ya ha ganado su dinero, pero ¿y el arte? ¿Y el producto? ¿Y el resultado? ¿Y la historia? Cuando ni siquiera hablamos de un caso probado como los otros que hemos hablado, que, joder, están probados. Pero aquí... No, aquí no hay prueba ninguna. Y es como... bueno, hay un libro que se llama El síndrome Woody Allen, que lo sacó el periodista Edu Galán, que lo recomiendo a todo el mundo, que habla del tema y viene a decir cómo una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad absoluta. Y para ilustrar esto, pues ha escogido el caso de Woody Allen. Es la posverdad en los tiempos que vivimos, donde la noticia y el tiempo prima y la opinión y a nadie le importa. Pues eso, pues lo vemos todos los días en los titulares de los periódicos. Hay una base para dar una noticia. No importa. Importa que lo saques y que lo saques ya. Y en este caso, ¿qué importa? Generar opinión, ¿no? ¿Qué más opinión puede generar que Woody Allen es pederasta? Pues eso genera más clics que Woody Allen ha dado un paseo por el parque. Eso es así. 1984 claro, ya está aquí, aunque ya pasó hace muchos años, pero sí. Al final estamos acercándonos poco a poco. Yo siempre recuerdo a Aldous Huxley, porque yo siempre recuerdo, como os digo, y os lo he dicho 1000 veces, vosotros ya lo sabéis, Aldous Huxley y su mundo feliz y su prólogo, que está escrito en 1930 y está contando lo que está pasando hoy, punto por punto. El cómo vivimos en unas libertades que creemos que damos por sentadas que no son tales. Cómo cada día se nos coartan y se nos quitan libertades y no nos damos cuenta. Cómo protestamos por estas cosas, pero pasan cosas como lo de Murcia, por decir, y nadie protesta, nadie dice nada, nadie dice, pero qué escándalo es este. Pero, por favor, estamos hablando de transfugismo, que hay una ley en contra del transfugismo. Y aquí no pasa nada. Más grave me parece aún que el transfugismo, el hecho de que se hayan vacunado 400 cargos del PP, ¿no? Si es que esto es empezar y no parar, Demian. O, por ejemplo, claro, como decían el otro cancelemos día, el PP ¿no? No, digo yo, sí. ¿Cómo me voy a poner el PP? Que si fuera otro partido me daría lo mismo. Volantazo que nos hemos metido en el arcén para recuperar el tema que nos atañe, que es Woody Allen, y pues eso, lo que hemos visto, ¿no? No solo en actrices y en actores. Digo actrices siempre porque las pelis de Woody Allen, el papel de la mujer, y José Luis aquí es muchísimo más experto que cualquiera de nosotros, pero yo hablo de Annie Hall, o sea, un tío que, no voy a decir si, no voy a ponerle la etiqueta de feminista, pero el personaje de Annie Hall, tú me dirás qué representa, José Luis, y nadie habla de eso, ¿no? Que está tan vinculado un poco a la figura, ¿no? De a qué ha apoyado Woody Allen y vamos a cancelarlo. Sí, lo que pasa es que... El rol de las mujeres en sus pelis y todo esto, no sé si tiene alguna relación o no. Yo es que lo veo todo atado. Bueno, todo el mundo se queda con el cliché, ¿no? De las neuras que tiene este hombre, ¿no? De sus primeras películas, y se han quedado con eso. Y no ven eso, que de las últimas 20 a lo mejor, pues hay muchísimas protagonistas femeninas, pero muchísimas. Y ya digo que nadie ve eso. Todo el mundo se queda con lo malo, con el cliché y con... A mí lo que me parece más triste de este caso es que la documentación es pública, cualquiera puede buscar la información total de este caso y que todo el mundo se queda con lo que puede decir alguien en Twitter y a sumarse a esa corriente absurda, que a mí me parece absurda y no sé, me parece todo muy, muy triste. Actrices y actores, como comentas, por ejemplo, hay un actor joven que es Timothée Chalamet, un nombre un poco raro, que... El rey y protagonista de Dune, que está por salir. Sí.
Pues en una de las últimas películas, creo que era Una noche de lluvia en Nueva York, bueno, pues este hombre dijo que iba a renegar de Woody Allen, se lo confesó al propio Woody Allen, que tenía que renegar de él de cara a la opinión pública, porque si no, no le iban a dejar optar a los premios Oscar. Me parece lamentable. Pues es lo que hablamos de por cuánto te vendes, ¿no? Y bueno, lo digo y me quedo más tranquilo y ya cumplido, ¿no? Pero esa es tu integridad, ¿no? Todos tenemos la imagen en el espejo, ¿no? De quiénes somos, quiénes queremos ser. Nuestra integridad es hasta qué límite eres capaz de romper los valores, ¿no? Que tú crees que tienes o la imagen que quieres proyectar. Y me parece acojonante, pues eso, mirarte luego al espejo y decir, ¿quién soy yo? Es que la gente duerme con una soltura. Yo no sé si toman lorazepam o yo qué sé qué, pero es que qué facilidad para dormir siendo capaz de hacer esto, de violarte a ti mismo, joder, de tu integridad, por favor. O sea, sobre todo si es un caso que tú conoces, que eres un actor que acabas de hacer una peli. Coño, sí, pues no lo sé, claro, es que es muy difícil, claro. Todos queremos millones y queremos Ferraris, no es mi caso, pero entiendo que en Hollywood pasa y quieres hacer más pelis, ¿no? Quieres hacer más cosas y es complicado. Yo no puedo decir yo lo haría, yo no lo haría, porque siempre tienes que estar ahí en la situación, ¿no? Cuando la casa está en llamas, como dicen los ingleses, ¿no? Ahí es donde se ve de qué pasa está hecho uno, pero me parece muy fuerte, sobre todo. Pues mira, Kevin Spacey es otro caso, pero primero terminemos con Allen, de lo que ha pasado. Estas cancelaciones tan brutales. No sé si hay más cosillas que quieras darle a Woody Allen. Poco más que contar. Yo vuelvo a recomendar este libro, El síndrome de Woody Allen, y también las memorias, que por ejemplo sus memorias que salieron el año pasado, si no recuerdo mal, pues igual tuvo muchísimos problemas para poder publicarlas porque las editoriales le vetaban directamente. Pues en este documental, que también recomiendo, por favor, sabiendo lo que estás viendo. O sea, no vayas a ese documental para informarte. O sea, es el grave error, ¿no? Que puede pasar, que alguien enchufe ese documental y sienta que le están informando. Ese es el error. Si vas a verlo sabiendo lo que hay, velo. Y opina luego, fórmate tu opinión. Pero es que extraen cosas de esas memorias en formato audiolibro para apoyar los argumentos que están dando, que es, pues eso, mi opinión, de yo estaba aquí, mi padre, tal, y cojo una frase que dice Woody Allen completamente sacada de contexto de sus propias memorias, que refuerza esa idea, ¿no? Sí, esa idea, ¿no? Sacan una imagen, por ejemplo, de él cogiendo a Dylan cuando es muy pequeña, joder, que la está subiendo en brazos y la está cogiendo el culo, y es que ves claramente que hay un intento de manera audiovisual de forzarte a que veas, pues, una cara un poco tal, y es un padre cogiendo a su hijo, pues, como puede. Es mi opinión, claro. Pero claro, si te están condicionando y tú no te enteras, joder, le dices, mira cómo agarra del culo. Dices, pero por favor. Pero claro, es que esto lo está rodando la persona que le está acusando y su madre, que como bien cuenta José Luis, pues, coño, no es una persona obviamente objetiva. Es que es una burrada, vamos. Por lo que conozco del tema, me parece todo una manipulación burda, absoluta y denigrante. Pero bueno, supongo que saldrán ahora vamos a tener muchos comentarios de gente que posiblemente opine lo mismo que yo, que bueno, es respetable, pero creo que hay que hablar un poco con los datos en la mano y mucha gente los desconoce. Exacto, es que ese es para mí el grave problema, porque cuando hablas de manipulación hay constancia de lo que estás haciendo. Para mí lo peor es la ignorancia, es no tener ni idea, no querer informarme, pero dar mi opinión y sumarme a una corriente. Eso es lo que más grave me parece. Cállate, ¿sabes? Si es gratis informarse, si es como tú bien dices, está todo ahí, si te interesa. Pero sumarte a la cultura de la cancelación, que ya no es solo cancelar a Woody Allen, es te cancelo a ti porque te gusta Woody Allen. Eso es lo que genera todo esto. Es que, José Luis, tú en tu vida, ¿cuánta gente te ha metido caña porque te guste Woody Allen y todavía a día de hoy digas que lo defiendes? No, es que... Bueno, esto no suelo hacerlo público, porque es lo que te digo. Alguna vez que lo he comentado entre gente cercana, la gente no conoce el tema y se queda con eso. La imagen universal ahora mismo que hay de Woody Allen es que es un abusador un pederasta, sí. Y que está casado con su hija. Sí. Eso, pues eso. Hasta aquí llegamos. Esas son las dos verdades universales de Woody Allen. Es un pederasta y está casado con su hija. Esto es la época
Perdona. En mi opinión son ambas falsas, No, pero bueno. en tu opinión no. Objetivo dato que no es su hija Sun-Yi, es la hija adoptiva de Mia Farrow y bueno, el tema de la pederastia, objetivo que no está demostrado, sin más. No hace falta que nos mojemos aquí por decir, pues no lo es, pues no lo sabemos. Esa es la diferencia aquí, que aquí no estamos defendiendo, o al menos yo, a Woody Allen. Yo estoy difundiendo esto que se dice siempre, ¿no? El principio de que somos inocentes y aparte, infórmate. Si es que en la época de la posverdad, que sabemos dónde estamos, que es que antes nos podían manipular, pero es que ahora sabemos que nos están buscando la manipulación. Sabemos que nos quieren meter las píldoras en la boca y nosotros asentimos y nos la comemos. ¿Por qué? Entonces, no es manipulación, a veces es completa ignorancia, que me parece más grave porque está en tu mano, depende de ti, no es culpa de que ya no tengo medios, el primer hijo cura, el segundo hijo al huerto, no, hoy en día todos tienen un teléfono móvil en vez de para ver porno o jugar a videojuegos, para informarte, y no digo ya leer libros ni leer la enciclopedia, para informarte de un caso que parece que te interesa porque opinas de él y te permites juzgar a gente, infórmate. Y bueno, sé que habrá gente que nos pueda acusar de cosas, pero bueno, aquí no vamos a defender a ver, el que lo haya hecho que lo pague. Eso está muy claro. Hombre, por pero supuesto. Solo queremos dar a luz al peligro que se corre de... Que es un caso muy distinto, José Luis, por ejemplo, al que hablabas de Roman Polanski. Roman Polanski no canceló su obra, pero yo personalmente, si está demostrado, y parece que está demostrado porque tiene ya cargos, es algo que para mí es muy fuerte, ¿no? El tema de un abuso a un menor que está... No sé, yo no he seguido el caso 100%, no estoy súper informado, no lo puedo decir. Parece que es así y que si pisa hasta Estados Unidos va a la cárcel, ¿no? Yo ni mucho menos voy a decir... Es que esa es la diferencia, ¿no? Es menuda mierda Roman Polanski. Pues no, ¿cómo menuda mierda? Yo no soy fan de lo suyo, seguramente por esto, pero no lo cancelo ni lo critico, y como bien dices tú, el que lo ha hecho, que lo pague y vaya a la cárcel, que para eso está. Pero es que en España, como decía Demian antes, anda que no tenemos aquí de corrupción a todos los colores, donde nadie paga nada. Y a nosotros, por una antología, y retomamos el principio, ignorancia, sin tener ni puta idea. ¿Sabes tú si yo padezco, conozco, tengo cerca tema de enfermedades mentales? Más allá de que, como bien decíamos, vayamos luego a nosotros como jurado a probar relatos que banalizan. Es ignorancia, es pues eso, generar opinión, conducta, más apoyo grupal, ¿no? Con este parece malo, a mí no me gusta, me parece desafortunado, no sé si se incumple alguna ley, pero ¿ir a la cárcel por cantar? Bueno, el caso de este chico es que no sé si va solo por cantar o porque ha hecho otras cosas, porque pues que recuerdo que en el juicio agredió a un testigo. Sí, no, eso, pues por eso ve a la cárcel, correcto, sí, yo no le voy a defender. Claro. Me parece, yo no defiendo a Hasél, pero me aparte, parece... Otra cosa es el tema de injurias al rey, y claro, bueno, claro, pero cada uno lo verá a su manera, yo estoy en contra de eso. Yo no estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en que vaya a la cárcel por ello. Eso es lo que a mí me parece mal. Por supuesto que pague si hay una ley, por supuesto. Y por supuesto que se le cancele de la única forma y de la mejor que se le puede cancelar a un artista que hace mal arte, desde mi punto de vista. No le compres su obra, no le des publicidad si no te gusta. Pero tirar a la hoguera, no sé. Y el otro caso era Willy Toledo, ¿no? Que por cagarse en la Virgen casi tuvo que ir a juicio. Nada, pues decía que lo de Willy Toledo me parece peor, porque lo único que dijo: me cago en la Virgen. Yo creo que deberíamos ir a juicio todos, porque quien más quien menos ha cagado en algo. Yo siempre digo lo mismo, si los grupos de WhatsApp se nos vienen a todos, madre mía, estaba todo el mundo cancelado. O sea, ¿qué has dicho tú? ¿Y qué has dicho en confianza, claro, ¿no? Como lo de Gina Carano, ¿no? Pues cuando quieres ser tú y tener... Pues todos somos humanos, todos la cagamos, todos cometemos errores, todos tenemos un día donde podemos decir la mayor parida, incluso paridas gordas. O sea, porque somos seres humanos y la cagamos. Pero es que no se permite ahora. Tienes que tener mucho cuidado. Y si estás ya expuesto porque escribes libros, porque haces películas, porque necesitas vender producto, tristemente llamado así, es un producto al final, un libro. Hostia, tienes que tener un cuidado que, madre mía. Pero es que ya no solo como eso. Ahora como empleado
cuando vas a hacer una entrevista en la empresa casi que sea, si es un poco mediana grande, te van a mirar tus redes sociales. Y si sales con la foto de la borrachera de tus amigos, que yo no digo que esté bien o mal, pero coño, no es tu vida, no es tu intimidad el Facebook. Que está mal que subas fotos de borrachera con los colegas haciendo calvos, pues igual sí, ¿no? Pero por eso ya no te van a dar un trabajo porque no eres profesional. No sé, me parece que se está mezclando todo de una forma. Queremos no sé qué estamos buscando, en serio, la unidad y los alfas, los betas y los gamas de Aldous Huxley. Es que yo no lo entiendo, de verdad. No entiendo además cómo dentro de la comunidad de escritores se puedan fomentar, pues eso, los silencios, las censuras. Es que yo no lo comprendo. A mí se me ha llegado a decir, es que el arte, justificando el arte. Pero por favor. Luego el arte podría ser malo o bueno, pero si escribes un libro es arte, es un producto artístico, ¿no? Y la exposición de tu producto artístico, lo que te sale a ti. Y podría ser un mal artista o buen artista. ¿Y quién lo juzgará? Que es hilando con lo de Hassel. Pues la gente, si te compran libros, no te los compran. Y si te apoyan y si el que lo ha leído te dice, pues no me ha gustado nada, o qué mal escribes, o lleno de errores, ¿no? No sé, pero bueno, como bien dice Demian, pues si pegas a un testigo o si haces injurias a la corona y hay una ley que lo impide, paga, pero ese pago es ir a la cárcel. O sea, no es todo vale, ¿no? Pero, joder, o sea, un poco de mesura, ¿no? Me parece que a veces ni tanto Strawberry, otro, ¿qué tal baila? No sé, me parece una burrada. Me parece de verdad una barbaridad. Y fomentar eso, la autocensura y la censura general. En esas libertades que tenemos, que cada día son menos, que no nos engañemos. Que cada día tenemos menos libertades y somos más esclavos. A mí el pensarlo, reflexionar sobre esto, deberíamos hacer un mundo extraño. ¿A qué hora te levantas todos los días? ¿A dónde vas? ¿Estás contento? ¿O dónde vas? ¿Haces lo que quieres? Pues no lo sé, pero que el hecho de que tú creas que lo eliges... En ese aspecto, no creo que hace 100 años la gente hiciera lo que quisiera tampoco. Pero al menos tenía libertad de pensamiento. Ahora creo que cada vez pues eso es. hay menos. Es que... Bueno, puedes pensar lo que quieras, pero no lo puedes decir. Sí, y para mí es un problema porque, vale, está claro que nadie tiene que estar de acuerdo contigo y hay declaraciones que a lo mejor, pues hay que matar a no sé quién. Pues hombre, tampoco es cuestión de ese tipo de pensar, de decir esas burradas. Pero llega un punto en que hasta cada frase que escribes te la tienes que pensar porque si no se va a ofender a alguien y te van a señalar. No sé, pues puedes no estar de acuerdo conmigo, pero pues no me leas o no me escuches, pero de ahí a que no me dejen decir lo que yo quiera. No, y es eso, es echarte, te vamos a señalar, te vamos a acusar y vamos a intentar, pues eso. A mí, bueno, lo último que vi que me lo pasasteis porque yo que no bloqueo nunca tuve que bloquear en Twitter. Se burlaban de mí, me menospreciaban porque en mi argumento había escrito Poe en mayúsculas y era alguien que escribe Poe y no escribe Edgar Allan Poe. Pero por favor, si a lo mejor me he leído yo más relatos y más biografías de Poe que tú 50 veces y pues eso ya es el argumento definitivo, que he puesto Poe en minúsculas en Twitter. Madre mía. Es que ya te vale. El patio. ¿Cómo está el patio, de verdad? Si imperdonable. Eres lo peor, Borja. Que Dios se apiade de mi pobre alma. Poe, pero gritando, ¿no? Dijiste gritando. A buen entendedor, pocas palabras bastan, pero vamos, que Dios se apiade de mi pobre alma. Que fueron sus últimas palabras, dicho sea de paso. Y estaba un poquito loco, ¿eh? El señor Sir... No sé si era Sir. Ahora estoy yendo al otro extremo, ¿no? Le pongo un Sir. No, y pues se lo ponemos nosotros. Se lo merece. Pues se lo ponemos. Ser, SR, como en el Juego de Tronos. Ser Edgar Allan Poe. Y Madre Rey, mía, cómo está el tío. Le podemos poner todos los títulos que queramos. Madre mía. Y bueno, no creo que tuviera título. El caso de Kevin Spacey solo de pasada, no sé tampoco qué os pareció, porque es otro caso que está un poco demostrado, pero fue brutal que le borraran digitalmente de la peli y metieran en su lugar a Christopher Plummer, que también recientemente fallecido. Le cambiaron, ya estaba todo rodado. ¿Cómo era? Todo el dinero del mundo, creo que era la peli, si no recuerdo mal. La última peli de Kevin Spacey, antes de ser cancelado, no sé si lo recordáis. No, me suena, pero realmente no tampoco lo tengo muy fresco. Pues cuando pasó todo lo del Me Too y todo el tema de Weinstein acaba de explotar, a él le acusaron de haber cometido abuso sexual
hace con un menor, no sé si era menor, pero rozando, ¿vale? Si era menor, obviamente no es lo mismo, porque es ilegal, pero bueno, era una acusación que no sé si ha llegado a prosperar, pero era de hace 15 o 20 años, una barbaridad, que salía hoy. Y fue lo que le motivó a él a decir un secreto a voces que todo el mundo sabía, y es que era gay. Kevin Spacey, no sé vosotros qué opinión tenéis, porque ya a partir de aquí pues le echaron de House of Cards, después de, no sé si recuerdo, 5 temporadas. Es una serie que no he visto, pues sé que tiene 5 o 6. Y en el momento en el que le echan, entonces sí, todo el mundo se permite empezar a criticarlo, a decir esto pasa. Parece que todo el mundo lo sabía, hasta el nivel de que yo, que no lo he visto, lo conozco en Family Guy, creo que es esta serie de dibujos, ¿no? Del padre que es así como muy gordito, que fueron como la secuela de Los Simpson, por así decirlo. Hay una broma que hablan de... bueno, ese es el sótano donde Kevin Spacey esconde a niños. Creo que hay una broma... Creo no, hay una broma que es muy parecida a esta. Sí. O sea, son cosas como lo de Harvey Weinstein que se pueden saber, son rumores que todo el mundo acepta. ¿Por qué? Porque, joder, estamos hablando de Kevin Spacey, que tiene, no sé si son 2 Oscars o 3. Al menos 2, American Beauty y Sospechosos Habituales, y igual me estoy dejando algo. Pero que tiene películas que son brutales, un actor que es increíble, espectacular, cancelado para siempre por un caso que nadie sabe ya y parece que a nadie le importa si ha prosperado o no. Es decir, imagínate que sale y es inocente. O sea, está muerto en la industria, absolutamente muerto, hasta el punto de que la peli esta de todo el dinero del mundo a posteriori ya le quitan todas las escenas y no ha vuelto a hacer una peli desde entonces. No sé vosotros qué opináis, si esto lo veis bien, lo veis mal, no sé, y si os gustaba. Hombre, a mí como actor sí me gustaba, tiene pelis muy buenas. Y sobre el caso suyo tengo entendido que no llegó a celebrarse juicio porque llegó a un acuerdo extrajudicial, ¿no?, con los que le acusaban. Y pues bueno, se dice que soltó una cantidad de dinero para que eso no prosperara, pero lo desconozco porque la verdad es que no he mirado mucho el caso de Spacey. Pues no me parece nada más triste que si tú expones algo en la apología de la verdad, de las libertades, de las cosas que están mal hechas, que expongas todo esto tirando del Me Too y cuando te paguen el dinerito digas yo ya he cumplido. Y claro, ¿no querías ir hasta el final? Pues ve hasta el final, que sepamos todos el demonio que era, ¿no? Ah, no, que era unos millones lo que queríamos todos. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso es lo que a mí me molesta. Y repito, si tiene que pagar, que pague, ¿eh? Y seré el primero sí, que diga que es un delincuente. Pero cuando llegas a un acuerdo off the record pagando tus milloncitos y tú los coges los milloncitos, luego toda esta gente encima se permite, pues eso, seguir diciendo, pues yo sé lo que es el abuso, yo lo viví y qué malo es. Pero si te has vendido por dinero, ¿sabes? Que es mi opinión, ¿eh? Me parece tan mal, ¿no? Es que no hay integridad por ningún lado. Es que lo que parece que estás haciendo, que es defender la verdad y la libertad, no lo es. No sé, yo no lo entiendo, de verdad. Yo lo que veo es eso, que cada vez estamos más engañados, en general. Más engañados. Vivimos tiempos complicados y extraños, ¿no? Más extraños que nunca. Y bueno, creo que todo esto es un buen ejemplo de esta época tan rara que estamos viviendo. Si queréis, para ir concluyendo, hemos preguntado en Twitter, para que nos dijera la gente qué es lo primero que les viene a la cabeza con las palabras cultura de la cancelación. Y si quieres, Vicente, si lo tienes a mano, sí, dinos qué nos han contestado. Sí, enseguida entramos. Pues mira, el primero que contestó, compañero del programa, José Carlos, de la Burbuja Literaria, nos decía que coartar y limitar la proyección de algo que no nos gusta a quien tiene conocimiento de ello y no es capaz de entender diferentes formas de pensar. Maddox Poe nos decía miopía intelectual, visión ahistórica del mundo y la cultura. Harold Padilla, un saludo a la gente que está escuchándonos al otro lado del charco. Nos decía Harold, cancelar todo lo que no es políticamente correcto. Verónica Cervilla nos decía utilizar el argumento de lo no políticamente correcto para censurar una obra. Carlos Ruiz nos dice juzgar y luego preguntar. Agencia Especial nos decía en el tuit
Me viene a la cabeza Churchill y Stalin cancelando la gira europea de Hitler. Luego tenemos por aquí otro mensaje de Yuri Morillo que nos dice: no volver a apoyar a una persona, su obra o su trabajo, a no ser que sea para criticar o condenarlo, por considerar que ha tenido un comportamiento o ha dicho algo reprobable. Fran Coronado nos decía en el tuit: suprimir todo lo que no encaja con las creencias o ideas de una persona o comunidad. Muchos mensajes. También tenemos otro por aquí de Mario Durán que nos decía: autocensura para evitar problemas. Y Evil O'Dradek nos dice: intolerancia, así sin más. Bueno, pues esto es lo que nos han contado por aquí nuestros seguidores en Twitter. Yo creo que abunda un poco en todo lo que hemos estado comentando y Sí. yo me quedo con el comentario de Carlos que dice juzgar y luego preguntar. Sí, Y muy yo creo que muchas veces la segunda parte ni se lleva a cabo. Se juzga y ya está. Y se deja ahí la cancelación, ¿no? Al final. Sí, y aunque sepas al final que has metido la pata, normalmente no se llega nunca a reconocer. Pues nada, si queréis terminamos. Voy a dar los datos de contacto, cosa que nunca hacemos y eso está muy mal. Nos podéis seguir en Twitter en @territorioext, terminado en T. Y nos podéis escribir un correo electrónico, pues contarnos lo que os dé la gana, a territorio.ext@gmail.com. Y poco más. No sé si os ha quedado algo en el tintero. Nada, que se anime la gente a interactuar con nosotros, a hacer comentarios en iVoox también y a sugerir cosas que Exacto. también muchas veces pues no tenemos claro qué tema abordar y bueno, si ellos nos sugieren alguna cosa pues Hay muchas cosas se plantea sin problema. Claro, somos una comunidad chiquitilla que esperamos seguir creciendo. Nos escucháis en torno a 150 personas y nos encanta que nos hagáis comentarios. Estamos intentando hacerlo mejor, pues leer vuestras cosillas, preguntaros cosas y que forméis parte de esto. O sea, hacerlo, contarnos qué cosas tenéis en la cabeza, nos vais a dar ideas, muchas que están muy bien. O sea, escuchamos los comentarios, es como dice José Luis, abundan, es decir, sentimos que pensamos todos parecido y no estamos siendo un grupo, ¿no? Estamos simplemente reflexionando, ¿no? Pues de eso va un poco todo esto y nada, ¿no? Encantados y con ganas de seguir haciendo cosillas y que os gusten. Ah, y un mensaje para Román, decirle que cualquier día de estos lo secuestramos y nos lo traemos al programa. A riesgo de Por no supuesto. volver. A riesgo de A no volver riesgo. a salirse, ¿no? Como fue tu caso. Pues sí, perfecto. Un abrazo a Román y a todos los que nos escucháis. Y bueno, que como decís, todos somos extrañers. Y bueno, espero que después de este programa no nos canceléis y que nos sigáis escuchando en próximas entregas. Lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Territorio cómic. Saludos a una nueva entrega de Territorio Cómic, gente extraña. Como bien sabéis, la temática de este programa hace referencia a la cultura de la cancelación, y eso es algo que, canalizado en forma de censura, también ha afectado al mundo del cómic. Por lo tanto, en esta ocasión no estoy aquí para haceros recomendaciones de lectura, sino para hablaros de algunos de los famosos casos de censura que tuvieron lugar en el mundo de las viñetas, y lo haré centrándome por una parte en el país de los Estados Unidos, con el famoso Comics Code, y al margen de eso también os comentaré un poco sobre la censura que sufrieron las viñetas aquí en España. Pues muy bien, vaya por delante que lo que os quiero contar aquí es una información muy sintetizada de ambos tipos de censura y que por lo tanto si queréis ampliar cualquier tipo de información al respecto no tendréis ningún tipo de dificultad en internet para encontrar excelentes artículos que profundizan en todo ello. Así que sin más dilación comenzaré hablando del famoso Comics Code, que fue un mecanismo de censura que puso en jaque a los cómics americanos como no se había visto antes en la industria del país. De hecho, hay que tener presente que en cuanto a la relevancia de este suceso,
hay que pensar con la mente que había en el contexto de la época para poder entenderlo mejor. Es decir, estábamos en los años 50, cuando el exceso de las escenas violentas, la referencia a temas controvertidos, como pueden ser la droga o, por supuesto, la aparición de elementos eróticos, son ejemplos claros de una temática que en 1954 la Asociación de Revistas de Cómics de América se encargó de suprimir mediante un sello de censura que durante casi 50 años ocupó un lugar destacado en las portadas de todos los tebeos americanos. Esto es algo que se conoció como el famoso Comics Code. Pues muy bien, hay que decir que lo curioso de todo esto es que hubo una figura clave que desencadenó, por así decirlo, todo este movimiento censor. Esa persona fue el doctor Frederick Wertham, un psiquiatra que estaba especializado en el análisis y en atacar el posible efecto que tenían los medios de comunicación en el desarrollo de la infancia. Hay que decir nuevamente que la época en la que tuvo lugar todo esto, claro, estábamos en un contexto histórico-social en el que los cómics se consideraban como publicaciones de material inapropiado, cuyo contenido, siempre en palabras de esta persona, pervertía las mentes de los más jóvenes. Por eso, en 1954 fue cuando Wertham publicó su obra más polémica, llamada La seducción del inocente, en la que analizaba el efecto del cómic en los jóvenes. Muy bien, hay que tener presente que en ese libro Wertham citaba representaciones patentes o disimuladas de actos de violencia, uso de drogas, sexualidad y otras prácticas adultas en los cómics. Por otra parte, también se aludía a los cómics de crímenes y a otro tipo de historietas. Continuaba este hombre diciendo que tanto los cómics de crímenes como los de terror o incluso los de superhéroes suponían ejemplos, eso sí, sin documentarlo en ningún caso, de la forma en la que la lectura incentivaba a los niños a desarrollar un comportamiento similar a lo que estaban leyendo en esas historietas. Incluso daba a entender, con ciertos argumentos que, bueno, por así decirlo, solamente él se creía, que Batman fomentaba la pederastia por la relación que tenía con Robin, ¿no? Ya sabéis que para mucha gente siempre se ha analizado la relación, la posible causa de homosexualidad entre Batman y Robin, pero es que este hombre directamente fomentaba esa relación, ¿no? Ya sabéis que Batman era un hombre adulto, que tenía un ayudante más joven y por lo tanto para él se estaba fomentando ese tipo de práctica. Pero también se extendía a muchos otros personajes, ¿no? También considero a Wonder Woman un ejemplo que fomentaba el lesbianismo. Hay que decir que este libro, que ya os citaba del año 54, caló tan hondo en la opinión pública que llegó a manos del Subcomité de Delincuencia Juvenil del Senado de los Estados Unidos. Dicho subcomité hizo una investigación en la que acudió como testigo el editor de EC Comics, William Gaines. EC Comics era una editorial que publicaba títulos como Crime Suspense Stories, The Vault of Horror y Tales from the Crypt. A día de hoy, y esto es muy curioso porque dentro de muy poco vamos a ver reeditadas historias aquí en España de cuentos de la cripta precisamente, se trataban de series muy populares durante aquellos años, pero que fueron precisamente una de las dianas favoritas de Wertham. Por otra parte, hay que decir que aunque el Senado determinó que los cómics no suponían una causa de criminalidad juvenil, así que recomendó que la industria de los cómics debía reducir el tono del contenido. Ante dicha petición, los propios editores de cómics del país, reunidos bajo la Asociación de Comics Magazines de América, desarrollaron lo que se conocía como el Comics Code Authority. Por lo tanto, con ello se prohibía la aparición de material erótico, de violencia excesiva en las viñetas, de personajes oscuros como por ejemplo podían ser Drácula, los hombres lobos, los zombies y otros monstruos, y también se prohibía la aparición de ciertas palabras como horror, terror y crimen en los títulos de las historias. Por lo tanto, he aquí el resumen, como vuelvo a decir, algo muy superficial, pero quiero hacer aquí un resumen de algunos de los puntos más destacables por los que se regía esa autoridad censora del cómic, en función de delimitar lo que para ellos era una publicación que debía cumplir los requisitos para que pudiera ostentar el famoso sello que aparecería en portada y por lo tanto se pudiera comercializar. Algunas de esas, por lo tanto, obligaciones eran las siguientes. Los crímenes nunca serán presentados de modo que creen simpatía por el criminal, promuevan desconfianza de las fuerzas de seguridad o inspiren a desear imitar a los criminales. Si el crimen es representado, lo será como una actividad sórdida y desagradable. Los criminales no serán presentados como glamurosos o que ocupen una posición que cree el deseo de emularlo. En cada momento, el bien triunfará sobre el mal y los criminales serán castigados por sus acciones. Las escenas de excesiva violencia serán prohibidas, por lo tanto escenas como la tortura brutal, el excesivo e innecesario uso de pistolas y cuchillos, la agonía física, los crímenes sangrientos y truculentos serán eliminados. Ninguna revista de cómic usará la palabra horror o terror en su título.
Todas las escenas de horror, demasiado sangrientas o repelentes, la depravación, la lujuria, el sadismo y el masoquismo no serán permitidos. La inclusión de historias sobre tratos con el mal serán usadas o publicadas únicamente cuando su intención sea ilustrar moralmente y no en caso de que el mal se presente atractivo ni cuando se dañe la sensibilidad del lector. Las escenas que traten con instrumentos asociados con muertes vivientes, tortura, vampiros, vampirismo, ghouls, canibalismo y licantropía están prohibidas. La profanación, obscenidad, lenguaje soez, vulgaridad o palabras o símbolos que puedan adquirir significados indeseables están prohibidos. La desnudez de cualquier forma está prohibida, así como poses indecentes o inapropiadas. Las ilustraciones sugerentes o libidinosas o en poses sugerentes son inaceptables. Las mujeres serán dibujadas realistamente y sin exageración de ninguna cualidad física. Las relaciones sexuales ilícitas no serán retratadas ni insinuadas. Las escenas de amor violento, así como anormalidades sexuales, son inaceptables. Por último, la seducción y la violación nunca serán mostrados o sugeridos. Muy bien, esos, como decía, eran los requisitos que debían cumplir las publicaciones para que pudieran ostentar finalmente ese famoso sello que debía figurar en la portada y así el cómic se pudiera distribuir y vender. Hay que continuar avanzando y decir que a finales de los años 60 surgieron los llamados cómics underground, que trataban expresamente sobre los temas que habían sido apartados por el Comics Code. No obstante, hay que decir que como estos cómics se distribuían por unos canales menos convencionales, no se vieron afectados tanto por esta censura. Por otra parte, en 1971, el famoso redactor jefe por aquel entonces de Marvel, Stan Lee, y a propuesta del Departamento de Salud de los Estados Unidos, hecho muy importante, escribió un cómic de Spider-Man en 3 partes, es decir, en 3 números, sobre el abuso de las drogas, presentándolas como sustancias peligrosas y por lo tanto perjudiciales. La Comics Code Authority rechazó aprobar dicha historia debido a la presencia de las drogas, considerando que el contexto como irrelevante. Hay que decir que, confiando en el hecho de que era petición del gobierno y que tenía el apoyo de la empresa, Stan Lee publicó dicha historia en The Amazing Spider-Man números 96 al 98 de 1971 sin ese sello de la Comics Code, obteniendo, paradójicamente, una muy buena acogida popular. Por lo tanto, hay que decir que el Comics Code fue revisado varias veces a lo largo del 71. Se fue permitiendo, entre otras cosas, las descripciones simpáticas del entorno criminal y la corrupción de los oficiales públicos, siempre que fueran descritos como excepcionales y que el culpable fuera castigado. Y también otras actividades criminales que mataran a agentes de la ley y la sugerencia, pero no el retrato de la seducción. Sí se volvieron a permitir el uso de los vampiros, ghouls, hombres lobo, cuando fueran tratados en la tradición clásica, como por ejemplo podía ser Frankenstein, Drácula y otras obras literarias de renombre escritas por autores famosos como Edgar Allan Poe, Conan Doyle y otros respetados profesionales cuyos trabajos se leyeran en las escuelas del mundo. ¿Qué es lo que fue dejando paulatinamente sin fuerza este sello censor? Pues hay que decir que al final el desarrollo de los nuevos canales de distribución, que proveían de distintas maneras de llegar al gran público a los cómics no pertenecientes al Comics Code, fue una de las cosas que fueron quitándole poder a esto, ¿no? Hay que decir que los canales en los que se apoyaba este sello antiguamente eran principalmente en las ventas en kioscos y por lo tanto, a la medida en la que fueron apareciendo tiendas especializadas, aquello disminuyó progresivamente. La nueva generación de editoriales que fueron surgiendo en los años 80 y 90 ya distribuían los cómics únicamente a través de estas tiendas específicas de cómics y no querían pertenecer a las autoridades del cómic y por lo tanto su aprobación tampoco la necesitaban. Hay que decir que por su parte DC, Marvel y otros promotores en su día de la Comics Code Authority comenzaron a publicar también los cómics para lectores adultos sin dicho sello, pero, como por ejemplo pasó en Marvel, se instauró un sistema interno de valoración con respecto a los criterios que debían cumplirse para publicarse ciertos cómics. Y esto es más o menos una síntesis de lo que afectó durante muchos años al mundo editorial del cómic americano. Vuelvo a deciros que si necesitáis más información en internet podréis encontrar mucha más al respecto. Y por otra parte, sí que me gustaría hablar, precisamente como persona de aquí de España, de lo que fue la censura en el cómic español. Porque hay que decir que mientras todo esto estaba pasando en los Estados Unidos, aquí también hubo censura, al igual que habrá y ha ocurrido en muchos otros países. ¿Qué pasaba aquí en el mundo del cómic en España? Hay que comenzar diciendo que hay un interesante libro al respecto llamado La legislación sobre la historieta en España, de la Asociación Cultural TVO Esfera, escrito por Ignacio Fernández Sarasola. En cuanto a la relación entre el cómic y la censura aquí en España, hay que decir que comenzó con el franquismo y se fue fomentando hasta la extinción de dicho régimen. Pero por lo tanto hay que tener presente lo siguiente, y es que los 40 años de dictadura nos supusieron un mismo régimen para la historieta. Por eso, en ese mismo libro que acabo de citar, se diferencian 3 fases en cuanto a la manera de tratar los cómics durante esa etapa. Tenemos la fase de indiferencia, que abarcaría desde 1936 a 1952, la de concienciación de 1952 a 1966 y la de orientación del 66 al 75.
Hay que decir que las primeras medidas de censura fueron incluidas en la Ley de Prensa del Franquismo de 1938. En esta época, el papel era un instrumento de censura, y hay que tener presente que debido a la escasez de papel, se preveía la existencia de un papel protegido que se encontraba subvencionado por el Estado. Por lo tanto, resultaba mucho más barato. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que las autoridades determinaban a qué publicaciones se destinaban dichos cupos de papel protegido, y obviamente mediante esta vía se estaba controlando qué se publicaba por la cuantía que suponía en un tipo de publicación u otra, el uso de un papel diferente. Por lo tanto, hay que continuar diciendo que en cuanto a las principales leyes que han censurado a los cómics, además de la ya citada en el 38, que nació de forma provisional, ojo, perduró hasta 1966. Ahora bien, en 1955 también aparecieron un decreto y una orden que sometieron a trámite de autorización previa cualquier propuesta editorial destinada a los niños y en las que se fijaban las potestades censoras de la administración y se detallaban de una forma más minuciosa los contenidos que estarían vetados o prohibidos. Además de eso, nos encontramos con la Ley de Prensa aparecida en 1966, y hay que decir que si bien se presentaba como una ley de apariencia moderna, en realidad era otra norma de censura para los cómics, ya que, aunque por así decirlo suavizaba un poco la censura para otras publicaciones, indicaba que precisamente que las que eran de tipo infantil y juvenil estarían sometidas a un estatuto particular que fue aprobado en el 67 y mantuvo la censura para las historietas, detallando todavía más que en los anteriores casos el contenido al que debían ajustarse estas historias. Por lo tanto, paradójicamente hay que decir que cuando la censura estaba empezando a remitir un poco en el franquismo para otro tipo de publicaciones, sí que se incrementó para las historietas. Por otra parte, hay que decir que la imposición de que la familia se tratara con respeto, afectó a la familia Trapisonda de Ibáñez, como un ejemplo. Hay que decir que en este caso, los integrantes de dicha familia eran originariamente padres e hijos. No obstante, como para las autoridades resultaba algo intolerable el hecho de que existiera una falta de respeto a los padres que se veían en estas historietas, y por otra parte las continuas desavenencias matrimoniales, tuvo que producirse un cambio en el estatus familiar, y por lo tanto los que originariamente eran esposos pasaron a ser hermanos, y el que era hijo de ellos simplemente se convirtió en sobrino. Las discusiones entre hermanos, aunque fuesen de adultos y de distinto sexo, y la desobediencia de un sobrino a los tíos, resultaban tan alarmantes como la situación originaria. Otro supuesto que también se produjo en la censura y que también es bastante es un buen ejemplo al respecto son los castigos de Don Pantuflo a Zipizape, que empezaron a resultar bastante menos crueles de lo que eran en un principio. La crítica social contenida en otro tipo de personajes también se tuvo que relajar, ¿no? Y por lo tanto continuamos con el mundo de Ibáñez y todo lo que era el humor característico de aquella época. Otro personaje conocido, que era Carpanta, tampoco se podía permitir, según los mecanismos de censura, el tipo de historietas que se escribían con él, porque en España no se pasaba hambre, entre comillas, ¿entendéis? De forma que el famoso vagabundo comenzó a poder llevarse algo a la boca en las historietas, ¿no? Como decía, algo totalmente paradójico, ¿no? Precisamente en una época en la que muchísima gente se moría de hambre. Pero bueno, continuando con esto, hay que decir que otro de los personajes que también se vio muy afectado por la censura y bastante popular aquí en España era el Capitán Trueno. A día de hoy, todos los aficionados al cómic, incluso mucha gente que no es aficionada al cómic, pero sí es española, conoce la existencia de este personaje. Pero en su día, el Capitán Trueno se decía que por la violencia y las batallas que pertenecían a toda su historia, estaban tan arraigados de una manera que para la supervivencia de la serie y en función de las normas censoras que había al respecto, tuvieron que infantilizar las aventuras sus autores, al mismo tiempo que eliminar la presencia de espadas, cuchillos y demás armas que se podían ver. En reediciones posteriores de finales de los años 60 se retocaron las obras originales y se borraron las armas, incluso se eliminaron las viñetas enteras, ¿no? Haciendo historias que eran totalmente graciosas, porque se veían precisamente cómo se habían borrado las cosas, ¿no? Es decir, se podía haber borrado un arma, pero se podía seguir viendo lo que había originariamente, ¿no? Y se veían situaciones tan esperpénticas como cuerpos que a lo mejor eran abatidos por flechas que no se podían ver, puños que cortaban, a pesar de que nadie blandía ningún arma y cosas de ese tipo. Y hay que tener presente que en este sentido, y volvemos a decir que todo esto es un material que se citaba en el libro que os he comentado al principio, la censura obligó a que se infantilizara las aventuras de la historieta y por lo tanto un supuesto que sufrió mucho este mal fue el Capitán Trueno, porque perdió mucha parte de su encanto, lo que ayudó posiblemente a que en su momento se produjera poco a poco la defunción editorial del mismo. Hay que decir que, por ir terminando y en lo que se refiere a nuestros tiempos, si bien se fue relajando el tema de la censura,
Sí que es verdad que siempre tenemos ejemplos modernos, como por ejemplo pueden ser las publicaciones como El Jueves, cuando realizan portadas de cierto tipo, que al final es una publicación satírica, pero que cuando se producen portadas y demás que no son concordantes con respecto de ciertos supuestos, de ciertas instituciones como la Corona, cosas relacionadas con la política o sucesos que se consideran incorrectos, al final también se siguen produciendo situaciones de censura, ¿no? Es decir, que por lo tanto la censura en el mundo de las viñetas ha existido, sigue existiendo, y como vuelvo a decir, yo solamente me he centrado en dos tipos de casos, ¿no? La censura del cómic americano y la censura del cómic español. Pero al final cada país tiene su historia y en todas ellas nos podemos encontrar situaciones similares. Por lo tanto hay que tener presente que cuando hablamos de la cancelación, que para muchos puede tener mucho significado, pero en cuanto al mundo de las viñetas, la cancelación puede significar una cosa en el sentido de que deje de sacarse una serie, se cancele una colección porque tenga unas ventas bajas o por lo que sea negocio del apoyo popular o se hayan producido tales circunstancias que obliguen a cerrar la misma. Pero es muy diferente lo que es la cancelación de lo que es la censura. Y yo, por lo tanto, he considerado mucho más acertado hablar no de cancelación de cómics famosos, por ejemplo, sino de lo que es la censura, que a fin de cuentas no es sino otra vía de cancelar un contenido sencillamente por el hecho de que los organismos que se encargan de ello no están de acuerdo con lo que se publica ni con el mensaje que se transmite. Así que a fin de cuentas, como decía, esta era una entrega diferente del Territorio Cómic y espero que os haya resultado instructiva y que en cualquier caso sepáis mucho más de lo que ya sabíais antes de escuchar nuestro programa, ¿no? Sin mucho más que deciros, espero que hayáis disfrutado tanto con mis compañeros como con esta parte de charla comiquera que os he podido compartir, y que disfrutéis del programa y nos escuchéis siempre que queráis, que sois bienvenidos en Territorio Stranger. Un saludo. Esto es Territorio Stranger.